Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que ustedes estén, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo, en su versión de los jueves, nuestro streaming llamado Revista Semanal, y yo soy Mauricio José Schwartz, el único responsable de todos estos desaguisados. Muchísimas gracias por acompañarnos. A los 99 que ya están con nosotros, de los cuales a 33 ya les gustó, aunque no hayamos empezado, y a 66 pues todavía lo están pensando. Muchísimas gracias, pues, decía yo, por su compañía y por acompañarnos, por venir a tratar de pensar distinto alrededor de las cosas que pasan, porque pasan muchas cosas en el mundo. Yo no estoy enterado de todas, pero trato de mantenerme informado y de tener una opinión basada en hechos, en datos, en asuntos serios y no precisamente en caprichos y creencias, que es como la mayoría de la gente funciona, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente no estamos habituados a abordar las cosas en complejidad, sino en un rollo blanco y negro, y lo que yo creo ya es lo que vale. Y hubo un caso así muy interesante en México esta semana, del cual quiero hablar ampliamente, porque fue la presencia de una marquesa, una señora marquesa en México, y todo el mundo, ¡ay, la marquesa tan linda, tan demócrata, la marquesa! Tan demócrata ella, tan defensor, tan enemiga de la corrupción ella que pertenece al partido más corrupto de España. Bueno, en fin, ya vamos a hablar de la marquesa y de los marquechairos que ahora se han inventado, diciendo que la marquesa es lo mejor y que criticarla es malísimo. No debería yo hacer eso, qué barbaridad. ¿Cómo me atrevo a criticar a una marquesa? Qué cosas. Bueno, así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tenemos cosas que comentar hoy? Bueno, primero que nada quería yo, por supuesto, comentarles que el día de ayer hicimos nuestro vídeo de Rasputín, el poder de la superstición, que llevamos 12,000 visualizaciones. Está bien, pero no está tan bien. En realidad, si soy honesto y hablo con... Siempre he sido honesto, ese es uno de mis problemas. La miniatura de esta semana decía: me gusto cuando no callo. Había un poema de Neruda que era: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Un amigo mío, que era una bestia, lo convirtió en: me gustas cuando callas porque estás como muerta, que era terriblemente sexista. Y a mí me gusta cuando no callo porque estoy a gusto, aunque siempre me meto en líos por no cerrar la boca. Esa es la razón por la que de pronto me llegan: oye, nos gustaría que escribieras en nuestro periódico. Ay, sí, cómo no. Pues sí, queremos que hagas esto. No, es que mira, yo hago lo que yo hago. Si quieres que yo escriba lo que tú quieres, pues consigue a alguien que te lo escriba, va a ser más barato, ¿no? Pero yo hago lo que yo quiero, no lo que tú me dices. Si eso es lo que me compras, pues está bien. Entonces, pero van varios periódicos que: oye, queremos que colabores. Bueno, pues esto es lo que hago. Bueno, ya no queremos que colabores. Nosotros te llamaremos. 6 meses después sabes que no te van a llamar. Pero no me he sabido quedar callado, y llevo ya demasiados años sin estar callado como para estarlo. Pero entonces, también creo que es una de las causas por las que somos uno de los secretos mejor guardados de Internet. Dicho lo cual, hicimos Rasputín, el poder de la superstición, con solo 12,000 visualizaciones hasta este momento. No traté de profundizar en la complejidad de este personaje, que es posible, por lo menos es posible, que haya dado forma al siglo XX y al siglo XXI. Es decir, sin él quizás los zares no habrían caído cuando cayeron, sino tiempo después, y quizá no con el bolchevismo como fuerza principal, y por lo tanto no habría existido la Unión Soviética, y a partir de allí pues reconstruían ustedes una línea temporal de un universo alterno en el que no hubiera habido Unión Soviética, porque Rusia no hubiera entrado a la Primera Guerra Mundial, y entonces Alemania no habría tenido motivos para mandar de regreso a Lenin a Rusia a que les arreglara el problema de sácame a Rusia de la guerra, que fue para lo que mandaron a Lenin. No lo mandaron para hacer la revolución bolchevique, sino lo mandaron para que detuviera la guerra en la Primera Guerra Mundial, para que Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial, cosa que hizo, por supuesto, inmediatamente que tomó el poder Lenin. Entonces, imagínense un mundo en el que no hubiera pasado nada de eso, ¿no? Podría ser lo más curioso. Y yo creo que los zares estaban condenados a caer porque vivían un absolutismo tipo modelo siglo XVIII, a fines del siglo XIX, principios del XX, pues era insostenible, ¿no? Pero quién sabe qué habría pasado. El hecho real es que probablemente Rasputin, que traté de pronunciarlo bien en todos los casos, creo que no lo logré. Ya me di cuenta que al príncipe Yusupov, una vez le dije Yusupov, lo siento, trata uno de pronunciar respetuosamente el ruso, pero luego se le hace a uno un lío. Tampoco es Lenin, tampoco es Lenin, es Lenin, y así. Pero traté pues de recorrer la influencia que tuvo y el contexto histórico
en el que se movió Rasputin. Y pues como siempre tenemos muy pocas visualizaciones, pero esas visualizaciones que tenemos las aprobamos por calidad y no por cantidad, y con eso nos sentimos bastante a gusto. Como siempre les tengo que pedir su apoyo en Patreon y en PayPal. En Patreon una aportación es una vez al mes y en PayPal pues, una aportación es cuando ustedes quieran. Seguimos haciendo nuestro Ahora Música de los viernes en Patreon. Estamos comentando, la semana pasada comentamos Sick the Warning. Yo quería esta semana comentar una canción de Jack Baxdale, que es un joven blusero de 15 años, pero quiero comentar Hell You Call a Dream de The Warning, porque me parece una canción que es un clásico instantáneo del rock pesado. He estado descubriendo un montón de bandas de gente muy jovencita, adolescentes, casi todos ellos. Ya he mencionado algunas de ellas y hay 20 más que voy a estar comentando junto con otras cosas también de la vieja guardia, como empezamos con Billy Joel. Entonces, pues en Patreon tenemos eso para quienes nos apoyan, como un pequeño regalo adicional por su apoyo, que nos hace muchísima falta. Queremos todavía, tengo planes de comprar cosas, quiero una puerta de sonido aquí, una puerta de ruido que tendría que poner aquí, y no sé si eso fuera de hardware, pero cuestan. Y bueno, cosas que hemos estado haciendo, hemos puesto placas acústicas, creo que tenemos menos reverberación, y este estudio está en constante evolución. Gracias a ustedes hemos comprado una nueva cámara, el nuevo micrófono que tengo aquí, una nueva luz, en fin, que todo eso lo hacemos con lo que ustedes aportan. No es forzosamente para que yo me tome una Coca-Cola, pero también es para eso, por supuesto, porque como hombre de izquierda no creo que se deba trabajar sin cobrar, ¿no? Les recuerdo que al medio tiempo, sí, nosotros tenemos medio tiempo como si fuéramos un partido de baloncesto. A las 8:30 en nuestra pausa, hoy vamos a tener a uno de los personajes más maravillosos de la física, que es Cecilia Penga-Poshkin, la mujer que no quería ser doctora, ya tenía un doctorado, pero la convencieron a hacer otro, y en ese otro descubrió de qué está hecho el universo. Nada más, así como para abrir boca. Y esta es una de las biografías que más gusto me dio contar en el periódico, y está contada, por supuesto, en Cosas que Sabemos, y a las 8:30 lo van ustedes a tener, y no hago nada más porque, como todos saben, no me da la vida. ¿Y qué le hago? Bueno, en fin, ahí es donde estamos. Alguien dijo algo lo más raro aquí iba yo a ir por otro lado, pero alguien dijo: ¿para usted qué tan importante es no conocer a las personas que realizan una visita diplomática a algún país? Pues para mí nada, ¿no? Si viene el presidente de Uganda y yo no sé nada del presidente de Uganda, pues no me parece importante, yo estoy a lo mío. Si me interesa lo que pasa en Uganda, pues quizás lo investigue. O por lo menos esa era la idea que tuve yo con el primer mensaje, pero es que luego vino el segundo, también de Skywalker, en relación a la visita que hicieron los reyes de Suecia a México, en donde la no primera dama, es decir, la esposa de López Obrador, que finge que no es primera dama, pero actúa como si lo fuera, o sea, lo es. Les preguntó si saben hablar inglés. El problema no es saber algo de los visitantes en una visita diplomática, sobre todo si tú no eres ni la primera dama ni nada, eres una señora que pasaba por ahí, se casó con el presidente y pues ya, no tiene ninguna otra cosa importante, ¿no? Sabemos que no es cierto, pero bueno. No es eso, es lo ignorante, lo zafio, lo ñoño, lo vulgar que puede ser uno, lo impreparado que está para estar en una posición donde es necesario tener una determinada actitud. A mí cuando me dicen, ¿por qué no entras a la política? Porque no estoy preparado yo para tragar sapos. Va a venir Vladimir Putin de visita y lo tienes que saludar. No. Ya la única vez que fui diplomático en mi vida me sentí muy mal cuando saludé a Fidel Castro, cuando yo quería decirle: hoy tienes a mis amigos muriéndose de hambre, y hace un montón de años dijiste que la revolución era para hacer feliz a la gente, que hubieran comida y casa y alegría y dignidad, y no hay nada de eso. ¿Qué te pasa, tipo? Pues, si le hubiera dicho eso a Fidel Castro el día que lo conocí, pues habría habido un incidente diplomático grave, porque en aquel entonces además el embajador de México en Cuba que conocí yo había sido secretario de Gobernación, nos habían perseguido a todos los de izquierda, entonces no. Pero no sirvo yo para este tipo de cosas, y si esta señora debería darse cuenta que si no sirve, se debe asesorar con personas que saben. Pero hay un desprecio generalizado al conocimiento.
Y no solo al conocimiento científico, al conocimiento en general. Un desprecio al experto, un desprecio al que sabe de las cosas porque no se necesita saber de cosas para hacerlas. Por lo menos esa es la teoría con la que ha funcionado López Obrador y por supuesto su señora, su primera señora, no su segunda señora, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Juan Ruiz me pregunta, ¿qué opinas de que el presidente del PRI sea representante de México en la Internacional Socialista? Pues me parece de la patada. Llevo varios comunicados a la Internacional Socialista como militante de base que soy. No soy nadie aquí, ¿eh? Soy a veces el que da los cursos de formación a los nuevos militantes del Partido Socialista en mi pequeña ciudad y ya. No tengo ni puestos, ni quiero, ni nada. Pero sí un par de veces, 2-3 veces le he escrito a la Internacional Socialista pidiendo la expulsión del PRI. El problema es que parece que no hay mecanismos de expulsión previstos. Entonces el PRI es el partido mexicano que pertenece a la Internacional Socialista, me parece muy mal. Hay varios partidos que no deberían estar allí, pero la Internacional Socialista también juega la diplomacia en esos casos y creo que es un error. Creo que no debería estar. Obviamente el PRI no debería estar como partido, pero si el PRI está como partido, el representante es el secretario general, como el representante de España es Pedro Sánchez, que ahora además es el presidente de la Internacional Socialista, o el representante de Portugal, pues es el actual primer ministro de Portugal, que también es secretario general del Partido Socialista Portugués. Así que no estoy de acuerdo, me parece muy mal y me gustaría que el PRI fuera echado de la Internacional Socialista, me daría un enorme gusto. ¿Te gustan los Duk Duk? Sí, me gustan mucho los Duk Duks y si mal no recuerdo de ellos es una de las grandes canciones del rock de allá de cuando yo empezaba a dejarme la barba, que es Caminata Cerebral. Sí, es de Love Army. No me acuerdo qué canciones eran de los Duks, pero sí, los Duk Duks, junto con Love Army, Tinta Blanca y otros como la Revolución de Emiliano Zapata eran de los grupos fuertes en México. Y yo alguna vez cuando era muy pequeñito, debo haber tenido 11 años, tocaron en la pista de hielo donde yo iba a patinar, porque mi deporte curiosamente es el patinaje sobre hielo. Lo ejercí mientras hubo pistas de hielo en México, cuando pasó la modita pues me quedé sin deporte. Traté de hacer fútbol, fue un desastre. Pero en la pista de hielo de Polanco, donde hoy está el Liverpool de Polanco, ahí un par de veces tocaron los Duk Duks y me dejaban pararme detrás de la batería y ver cómo hacían rock. Ya era yo desde entonces de esto del rock and roll. No tenía yo 10 o 11 añitos. ¿Cree que el poder cambia a las personas o que simplemente les da libertad de tomar decisiones egoístas y crueles sin consecuencias? No, yo creo que el poder cambia a la gente. Simplemente porque no estás preparado. Nadie se prepara para tener el poder, o si lo hace serán muy pocas personas las que se han preparado para tener el poder. Los aristócratas que se preparaban para regir como reyes, se preparaban para eso, para ser tiranos. Pero para ejercer el poder de una manera responsable es muy difícil prepararse. Es como la fama. Yo conozco gente que era profundamente humilde, seria, sencilla, tranquila y trabajadorísima, y el día que fueron famosos, el mundo cambia para ti. La gente a tu alrededor te empieza a admirar, ya no le caes bien a la gente, ya no está de acuerdo o en desacuerdo contigo, sino que te empieza a admirar. Si te sacas un moco, te pelean para tener el moco, ¿no? Siempre tienes razón, nadie te discute. Te rodeas porque acabas simplemente, aunque tú no lo hagas, ejerces de imán y atraes hacia ti personas que te van a decir que eres alto, guapo, rubio, simpático, genial, inteligentísimo, con una memoria privilegiada, eres el mejor amante o la mejor amante de la historia del universo, se te ocurren las cosas más creativas y geniales del mundo y ante esa adulación es muy normal que se pierda la capacidad autocrítica, ¿no? Yo creo que ese es un elemento importantísimo en el hecho de adquirir fama, que la fama es poder y el poder es fama finalmente, ¿no? Cuando eres famoso, cuando adquieres poder, de pronto más gente de la que nunca te habías imaginado en la vida se quiere acostar contigo. Y es un hecho. Y es un hecho que Kissinger, que era feo con ganas, hablaba de la erótica del poder, ¿no?
del hecho de que el que fueras un sujeto poderoso tenía una implicación también a nivel sexual. Entonces, yo creo que a menos que tengas muy bien aterrizados los pies en la tierra, que tengas muy clara la realidad y que sepas lo que te puede hacer el poder y estés al tanto de ello, sí te cambia. Te cambia porque te ves a ti mismo distinto de como te has visto hasta ahora, porque la gente a tu alrededor te está diciendo que eres distinto como te habías visto hasta ahora. Entonces, no es solo la oportunidad de hacer el mal, también es la oportunidad de hacer el bien, o es la oportunidad de sentir que no cometes errores, que es muy bonito, ¿no? Todos nos avergonzamos ante nuestros errores y todos, pues, ay, decimos que, bueno, me equivoqué, pero igual no es para tanto. Somos buenas personas con nosotros mismos, no somos terriblemente críticos en general. Y entonces creo, y es una opinión, que el poder, la fama, el dinero cambian radicalmente a la gente. Yo no iría hasta... sacan lo que ya tenía dentro, yo qué sé, ¿no? Eso es una especulación absurda. El hecho es que hay un cambio real. Yo solo conocí a una persona que me encantó su actitud. En Insurgentes, en la contraesquina de Liverpool de Insurgentes, había una cafetería, que no sé si exista todavía, un restaurante, cafetería al que yo iba con mis amigos mucho, y nos atendía el Güero. El Güero era nuestro camarero. Yo un día me entero que el Güero se ha sacado no sé cuántos millones de pesos en la lotería. Hombre, pues qué bueno, lo felicito, que le vaya muy bien. Y al día siguiente voy a tomar el café con mis amigos al lugar este. Y el Güero viene y me atiende. Y le digo, oye, tú no eres millonario, ¿ya qué estás haciendo? Y dice, no, mire, señor, lo que pasa es que lo metí al banco, el dinero, y lo voy a dejar ahí un año, mientras pienso qué hacer, y mientras sigo trabajando. Y yo, es lo más inteligente que he escuchado en mi vida, porque cuando tienes dinero llega gente que te tiene el mejor negocio del mundo, todos tienen el mejor negocio del mundo, te ofrecen invertir, te piden caridad, te piden que los ayudes, te rodeas de amigos que lo que quieren es que les pagues las copas y que les pagues el alquiler de algo y te los lleves de viaje. ¿Qué es lo que les pasa a los boxeadores y a los futbolistas con gran frecuencia? Ahora tienen más asesores de inversiones y tal, pero te rodeas también de una tropa de rémoras. Y al final, si no eres rico, sino un pobre con dinero, que es lo que les pasa a los que sacan la lotería en muchos casos, un pobre con dinero tiende a perder el dinero rápidamente y seguir siendo pobre el resto de su vida. Y tomárselo con calma y seriedad es difícil. Yo creo que es enormemente difícil. Entonces, sí, el poder, el dinero, la fama, que generalmente van juntos, pues cambia a la gente. Bueno, ¿cómo está viviendo en Europa en relación a las amenazas de bombardeo de Putin? Saludos desde la Isla de la Magia. Mira, la ciudadanía en general no está preocupada, ni está prestándole demasiada atención a ello. Las militancias políticas pues van por dos lados, ¿no? Los socialistas en general, pues estamos con Ucrania y estamos conscientes de la amenaza que representa Putin, pero en las militancias y en las direcciones políticas. A nivel de la Unión Europea hay una preocupación seria, a nivel del Europarlamento y de la Comisión Europea hay una preocupación seria porque no es un factor conocido Putin. Es decir, sabes que es impredecible, lo cual no te permite predecirlo ya. Sabes que no lo puedes predecir, pero eso al mismo tiempo te pone en una posición bastante incómoda. No sabes hasta dónde es capaz de llegar, hasta dónde va su locura, sobre todo viendo que en Ucrania está fracasando. Las militancias, por otro lado, de la ultraizquierda, ultraderecha, que están en este momento apretaditas, uniditas, abrazaditas y cantando canciones de amor, está repitiendo constantemente la narrativa de que Ucrania ya perdió la guerra. Entonces tú ves, es muy curioso, ¿no? El tiktokote que tiene Pablo Iglesias, el ex vicepresidente de gobierno, que hubo del gobierno cuando se dio cuenta que era un inútil gobernando, después de luchar toda su vida para llegar al poder, y que ahora va a poner un restaurante. Puso un tiktokote, que es su canal red, es un TikTok, es un canal de vídeo de YouTube, donde por supuesto lo ven muchas más personas que a mí, pero donde maneja la versión oficial rusa sin que se note que es la versión oficial rusa, y tiene allá Ina Afinogénova,
que contó la visión oficial rusa hasta que el día, bueno, empezó la guerra y como a las 2 semanas dijo, no me gusta la guerra, entonces ya se fue de Rusia, se vino a España y dijo que ya estaba en contra de todo lo que había estado a favor durante los anteriores, creo que 6 o 7 años. Bueno, y en su TikTokote, por ejemplo, Pablo Iglesias, que está representando a la izquierda más cerril de este país, a la ultraizquierda enamorada de la revolución, de los balazos, de los huérfanos, de la lucha de clases y demás, no ha mencionado que Putin ha amenazado con bombardear, con bombardeos nucleares al resto de la humanidad. Porque luego en la televisión rusa han estado discutiendo a qué ciudades hay que bombardear primero con las armas nucleares de Putin. Pero en vez de eso, hacen un especial de 30 minutos sobre cómo ya ganó la guerra Rusia y por lo tanto Ucrania se debería rendir. Y esto viene acaso, fíjate, con otra cosa que iba yo a comentar más tarde, pero que voy a comentar ahora ya que estamos aquí. Y que es la vergüenza, la enorme vergüenza que me ha provocado Francisco el Papa Paco. Desde el inicio de la guerra, llevamos ya 2 años de guerra, es horrible, esto es tremendo, todos los días hay civiles muertos, no en las cantidades, por supuesto, ni en la brutalidad ahora en las que se está dando en Gaza, y que nunca hay que dejar de mencionarlo, pero sigue habiendo muertos y heridos todos los días en los ataques contra edificios civiles de Ucrania por parte de Putin, edificios civiles bajo los cuales no está el centro de comando de Hamas o de Zelensky, ¿no? Todavía Israel, es que en el hospital había un centro de comando. Ya, pero te mataste un montón de gente inocente y tenía que haber otra forma de destruir ese centro de comando sin llevarte por delante a miles de inocentes, y a niños, y a médicos, y enfermos, y bueno, a mujeres que estaban dando a luz, y todos estos horrores que sabemos que se han estado dando en Gaza. Pero en Ucrania sigue pasando. Y en estos 2 años de guerra, todo el tiempo, Francisco ha intentado equiparar a Rusia y a Ucrania. Es decir, hay 2 partes. Y entonces hay que conciliar a las 2 partes. Yo no sé si a ustedes les pegaron cuando eran niños. Algún compañerito. Yo tenía un compañerito que me bulió bastante feo en la primaria, sobre todo. Y entonces él te pegaba, o te tropezaba, o te pegaba con un libro, o te insultaba brutalmente, y los demás se reían, ¿no? Cualquiera que hoy me diga que él y yo éramos un conflicto, le voy a romper la cara directamente, porque no lo éramos. Yo era una víctima, él era un victimario. No puedes poner a la víctima y al victimario a la misma altura. La izquierda cerril, la izquierda más vergonzante que representa a Pablo Iglesias y su TikTokote, lo hace. Trata de igualarlos y al fin y al cabo finalmente echarle la culpa a Ucrania de que Putin haya entrado a matar a decenas de miles de sus civiles, ¿no? Es culpa de los civiles. Vamos, que traía la falda muy corta, Ucrania. Y increíblemente el Papa Bergoglio, ha insistido en igualar a Ucrania y a Rusia. Y esta misma semana pidió la rendición de Ucrania. Él dice que no pidió la rendición de Ucrania, que era otra cosa lo que él pedía. Pero no es cierto. Estrictamente lo que él pidió es la rendición de Ucrania. Decía, creo que son más fuertes quienes ven la situación, quienes piensan en el pueblo. Tú sabes, cuando todo falla, tú echa mano al pueblo. Quienes tienen el coraje de izar la bandera blanca y negociar. Izar la bandera blanca es rendirse, pero bueno, también era la bandera del Parlamento. Entonces, no digamos que pidió que Ucrania se rindiera, pidió solamente que parlamentara. Pero vamos a ver por qué ese Parlamento es una rendición y por qué yo como pacifista me opongo a las negociaciones de paz en esas condiciones con Rusia. Bien, dice, hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. Sí, me imagino, potencias internacionales que quieran tranquilizar a Putin. La palabra negociar es una palabra valiente o muy cobarde. Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van bien, necesitas tener el coraje de negociar. O sea, Francisco, el Papa Bergoglio,
el jefe espiritual de 1.600 millones de seres humanos que se afirman católicos, o 1.100, no me acuerdo, un montón de gente, dice que Ucrania está derrotada. Esto, en el papel, cuando tú ves la correlación de fuerzas y lo que está ocurriendo, y los espacios que se ganan y se pierden por parte de los dos ejércitos, no está perdiendo la guerra Ucrania ni de lejos. Dice, te da vergüenza, pero ¿con cuántos muertos acabará? Pues sí, mira, Ucrania está matando soldados rusos, Rusia está matando civiles ucranianos. No son lo mismo, no ha muerto un solo civil ruso. Ucrania ha tenido mucho cuidado en no cometer esa barbaridad de atacar los pueblos fronterizos de Ucrania con Rusia. No podía haberlo hecho. No lo ha hecho porque sabe que políticamente no le conviene. Bueno. Negociar a tiempo, buscar algunos países que medien. En la guerra de Ucrania hay muchos. Turquía se ha ofrecido, nada más Turquía. Y otros que no tengan vergüenza de negociar antes de que las cosas se empeoren. Mira, Francisco, y miren los niños del TikTokote de Pablo Iglesias, y miren las personas que piensan de buena fe, que esto se podría resolver negociando, ¿no? ¿Tú negocias de buena fe o no negocias? Putin no planea negociar de buena fe. Los límites de la negociación de Putin, y no lo digo yo, lo ha dicho el entorno de Putin, es un cese al fuego que permita que las 3 provincias, los 3 oblasts, que ya fueron absorbidos por Rusia, queden en propiedad de Rusia y se establezca una nueva frontera ucraniana. Del Donbass para el este es Rusia, y del Donbass para el oeste sería lo que quede de Ucrania, el 70-75% de Ucrania. Es decir, le estamos diciendo a Ucrania que rinda el 25-30% de su territorio, y a la gente que vive allí. Esa misma gente que fue obligada a votar en un referéndum para independizarse bajo las bocas de los fusiles de Putin. Bien, por un lado, no es correcto decirle a un país que entregue sus tierras. Y mira, los mexicanos lo deberían saber, que tuvieron que entregar la mitad del país en 1848. ¿Ok? Pero aún así muchos mexicanos, uy, no, Putin tiene toda la razón del mundo. Vale. Pero hay otro punto. Putin ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de ampliar territorialmente Rusia para volver al antiguo imperio ruso. Al imperio ruso probablemente previo a la guerra ruso-japonesa de fines del siglo XIX, la primera que perdió alegremente Nicolás II. Es decir, ha dicho que Ucrania no existe como nación, que debería ser parte de Rusia, ha dicho que Moldavia no existe como nación, que debe ser parte de Rusia, ha dicho que Georgia no existe como nación y debe ser parte de Rusia. Esto no nos lo estamos inventando, ¿no? Putin quiere recrear el antiguo imperio ruso, destruyendo la soberanía de países que están ejerciendo su libre albedrío al no ser parte de Rusia, porque tiene su propia identidad nacional, su propio camino y su autodeterminación. Esa autodeterminación de los pueblos que antes defendía a la izquierda y que ahora gente como Pablo Iglesias ya le da un poco igual, ¿no? Si es Cataluña, igual puede ser independiente, pero Ucrania no, Ucrania tiene que entregarle su territorio a Putin. Bueno, olvidémonos del problema de Ucrania, o sea, de que Ucrania le estaríamos arrancando proponiendo que entregue parte de su país, de su territorio, de sus ciudadanos, a la bestialidad de Vladimir Putin. ¿Eso va a tranquilizar a Vladimir Putin? ¿Van a terminar las agresiones de Rusia contra otros países al negociar con él la entrega del territorio de un país cuyas fronteras el gobierno ruso se había comprometido a respetar en tratados de 1991 y 1994, en parte a cambio de que les devolvieran las armas nucleares, que si hoy tuviera Ucrania no hubiera sido invadida? Putin ha anunciado, ahora que desde 2023 Finlandia ya está en la OTAN, pero su acceso formal fue ayer. Ayer mismo anunció Putin que iba a poner tropas en la frontera, desplegar tropas en la frontera de Finlandia. Finlandia fue invadida por Rusia en numerosísimas ocasiones, la última poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en la famosa Guerra de Invierno, donde se hizo famoso el más grande francotirador de la historia militar, por cierto, la Muerte Blanca.
va a renunciar a todos sus demás pretensiones territoriales Vladimir Putin? No, no hay ninguna razón para pensar que lo va a hacer. Lo que va a considerar es que ha logrado derrotar a Ucrania y a todos los que han estado apoyando a Ucrania y por lo tanto puede mover ficha nuevamente. Transnistria, la zona de Moldavia que se declaró independiente en 1991, ha pedido ya formalmente ayuda militar a Rusia para atacar a Moldavia. Estamos hablando como si fuera esto el siglo XX, principios del siglo XX. En Georgia hay miedo de que las dos provincias, Osetia del Sur y Abjasia, que se han separado de Georgia con ayuda, por supuesto, de Rusia en la invasión que hizo a Georgia, porque no olviden que Rusia invade, para quedarse con territorios. En Georgia hay miedo de que estos dos fragmentos de Georgia que pertenecían a Georgia exijan ahora que Putin los ayude para volver a atacar a Georgia. Es decir, que una negociación de paz no llevaría a la paz, sino llevaría a garantizarle a un tirano asesino que mata gente constantemente, los tira por las escaleras, los tira por las ventanas, los envenena, los mata a martillazos. El asesor de Navalny fue golpeado a martillazos en Lituania apenas ayer. Va a sentir que tiene el poder necesario para continuar sus agresiones bélicas. Esto es absolutamente lógico. No va a decir muchas gracias, va a decir los tengo en mis manos, voy a seguir. Que fue exactamente lo que pasó, toda proporción guardada, cuando se le entregaron a Hitler los Sudetes checoslovacos con el mismo pretexto de que en los Sudetes había muchas personas de origen alemán y por lo tanto eso debería pertenecer a Alemania. Y la Europa estúpida, con ayuda del estúpido de Chamberlain, le entregó los Sudetes a Alemania a ver si con eso se calmaba Hitler. Meses después invadía Polonia. Y según Putin ahora, por culpa de Polonia. Es que Polonia traía la falda muy corta, ¿no? Así que no, el Papa se equivoca y está igualando lo que no es igualable al victimario con la víctima, al que defiende su tierra contra el que ataca a otro en su casa, y está creyendo que puede domar a una bestia dándole por su lado. Es completamente erróneo. Y no lo digo yo, insisto, lo ha dicho Putin, nos lo dice la historia, sabemos cuáles son las pretensiones territoriales y lo único que puede controlar las ansias imperiales de Putin es una derrota militar que lo devuelva a resolver los problemas de su pueblo y se calle. ¿Qué es lo que pasa? Hay elecciones este domingo es fin de semana, si el día 18 hay elecciones en Rusia, elecciones más falsas que $1 con la cara del pato Donald, porque pues el principal contendiente que podía habérsele enfrentado a Putin está muerto hace unas semanas, era Navalny, que tampoco era políticamente tampoco era muy cercano a mí, pero era el gran opositor y tenía apoyo popular, me guste o no. Y entonces hay otros 3 candidatos que están allí para hacerle el caldo gordo a Putin, que espera ganar con 90% de los votos. Otros 6 años de Putin quedan garantizados al frente del gobierno ruso y le vamos a regalar lo que quiera para premiarlo por lo que hizo en Mariupol y en Bucha y en demás lugares donde se asesinó a civiles brutalmente y que hoy sigue asesinando civiles, aunque ya al por menor. Yo no creo que se deba premiar la agresión nunca, porque cuando premias la agresión provocas que sigan agrediendo, ¿no? Pues esa es la historia. ¿Qué me dicen? ¿Qué más me dicen? Uy, sí, hablé muchísimo. ¿Alguna opinión sobre Robert Sapolsky y la ausencia o no de libre albedrío? Ya tengo 2 vídeos sobre libre albedrío, ¿no? En resumen, no lo sabemos, pero si yo te demostrara mañana que no tienes libre albedrío, seguirías comportándote como si lo tuvieras. Entonces, no es una solución. Y si te digo que sí tienes, pues sigues comportándote igual. No es nada que te debiera quitar el sueño. Primero que nada, porque no tenemos forma de saberlo. Y segundo, porque si lo supieras te daría igual. No cambiarías tu actuación de ninguna manera. Entonces, esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención de la absurda discusión del libre albedrío.
Conoce sobre la medida que Vox impulsó para quitar el impuesto a las sucesiones y su opinión me interesa mucho. Sí, la derecha en general, tanto el PP como Vox, el PP está cada vez más mimetizado con Vox, la derecha española está buscando quitar el impuesto a sucesiones a partir de una mentira. ¡Qué raro! Oh, están mintiendo, sí. Si tú heredas menos de 300.000 euros, un departamento, un piso normal en España no pasa de 200.000 euros. Con eso vive una familia de 3, 4 bastante bien, bastante dignamente, con 100 metros, alrededor de 100 metros cuadrados de piso, que si los repartes bien, se puede vivir maravillosamente, dignamente. Creo que son hasta 300, depende de las distintas comunidades, pero en general entre 300 y 600.000 euros no provocan impuesto de sucesiones. Es decir, tú heredas y no tienes que pagar nada. Sí, un piso de 150.000 euros no tienes que pagar. Aquí en Asturias no tienes que pagar nada. En Madrid menos. El impuesto de sucesiones se paga cuando estás hablando de millones de euros. Por lo tanto, quitar el impuesto de sucesiones es una forma única y exclusivamente de beneficiar de nuevo a los que tienen más dinero, que ni lo necesitan. Es decir, a la gente, a las personas más ricas de España, a los Botín, al dueño de Zara, al dueño de Mercadona, al señor Roche, si les cobras el 1% de sus ingresos, de todos sus ingresos al año en impuestos, no lo sienten. Es como si te saco 10 céntimos a ti del bolsillo. Simplemente no lo quieren hacer por cuestión de principios, por cuestión de odio. Y algunos sí lo hacen, cuidado, no quiero generalizar. Entonces, la propuesta no sé por qué tengo esto aquí. Misterio. La propuesta de quitar el impuesto a sucesiones es simplemente una forma de quedar bien con los más ricos, pero contándole a la clase media y clase media baja, que es la mayoritaria en España, que es que les van a tocar, cuando se muere el abuelo, te van a quitar la mitad de lo que te va a heredar. ¿Y cuánto te va a heredar? Dice, pues tiene un pisito ahí de 80.000 euros y tiene 20.000 guardados en el banco desde hace un montón de años. Entonces, eso no causa el impuesto de sucesiones. Es la mentira del populismo de derecha, modelo Cayetano Álvarez de Toledo, para lograr el apoyo hacia medidas que solamente son en beneficio de los más acaudalados. Así que no hay mucho más que decir al respecto. ¿Qué opina de la santería como religión y también como brujería? ¿Por qué muchos aseguran que así funcionan sus hechizos? Por la misma razón que muchos aseguran que les funciona ayunar en el Ramadán o rezar en la iglesia católica o cristiana. Muchos aseguran que cualquier coincidencia refuerza sus creencias, lo que se llama el sesgo de confirmación. Todo aquello que confirme tus creencias lo consideras válido, todo aquello que las rechace lo consideras absolutamente inaceptable. Entonces, pues, la santería como religión es una religión sincrética más que trae elementos de las religiones africanas y los fusiona con el cristianismo para generar, me acuerdo que los distintos dioses que se convierten en santos o en Jesucristo y en la Virgen María y tal, y se crea lo que se llama una religión sincrética. No tiene ninguna demostración de ninguna eficacia ni como brujería ni como religión a todo esto, y lo más raro es que Fidel Castro creía en ellos. Esto es alucinante. Esto me dicen y no lo sabía yo. Ayer falleció Paul Alexander, que vivió 78 años conectado a un pulmón de acero por haber contraído de niño poliomielitis. Se graduó de Derecho y motivó a las personas a vacunarse. Sí, Paul Alexander, y ya no sé por qué siguió en el pulmón de acero pudiendo tener otro tipo de respiradores que existen en la actualidad. Pero sí es una persona que, esto habría que, hay que contextualizarlo. Cuando fue la gran epidemia de poliomielitis en los años 50, 60, en Estados Unidos y en buena parte del resto del mundo, pero no con la virulencia que Estados Unidos, en México yo tuve compañeritos con poliomielitis, ¿no? Yo soy del 55.
Cuando fue la epidemia de poliomielitis, una de las cosas que hace la poliomielitis es atacar el sistema nervioso a la altura del tallo cerebral. Y entonces provoca parálisis de aquí para abajo. Aquí es donde, en el cuarto ventrículo, en el mero tallo cerebral, lo que está debajo del cerebelo, es donde está el centro que controla la respiración. Es decir, es un centro autónomo que hace que respires sin que te des cuenta, porque si te tuvieras que pensar en respirar todo el tiempo sería aburridísimo y no podrías pensar en otra cosa. Entonces, ese centro es uno de los elementos que quedan paralizados junto con parálisis muscular del resto del cuerpo o de buena parte del cuerpo. Y eso te deja sin respirar. Es decir, no puedes respirar. Ya no es que lo hagas involuntario o voluntariamente, es que no tienes control sobre la zona, el núcleo nervioso que se encarga de hacer que distiendas y contraigas sobre todo el diafragma, en los intercostales que se usan también para respirar. Entonces, lo que se hizo como solución fue poner a miles de niños en pulmones de acero. ¿Qué es un pulmón de acero? Es un cilindro de acero donde te meten hasta aquí con un elástico que no te ahorque, pero que es bastante justo. Y dentro del cilindro tienes una bomba que disminuye la presión externa para que tú inspires y luego aumenta la presión para que tú exhales. Inhalar y exhalar, porque expirar es más de morirse. Entonces, inhalas y exhalas de acuerdo a los movimientos que hace una bomba con el aire que está rodeándote dentro del pulmón de acero. Al paso del tiempo, muchos de los niños se recuperaron, o se recuperaron parcialmente, pero que no necesitaban el pulmón de acero. Y este personaje en concreto, del que hablé cuando hice algunos vídeos sobre poliomielitis, cuando hemos hablado de vacunas, hemos hablado de él, él nunca se recuperó y permaneció durante, como dice Víctor Giraldo, 78 años conectado a un pulmón de acero. Por supuesto que promovía la vacuna. Este no es de los que puedes engañar. ¿Qué es lo que ha pasado? La reducción en las vacunas ha regresado a la poliomielitis al Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos. Es una enfermedad horrible porque quien no se recupera de ella queda dañado para toda la vida, ya sea porque no puede usar las piernas, porque llega a tener deformidades en los brazos, queda lesionado para toda su vida quien padeció poliomielitis. Yo tenía un amigo en la escuela, Enrique, que usaba abrazaderas en las dos piernas y además tenía problemas de movilidad, de semiparálisis en los dos brazos. Ya he contado que lo poníamos de portero y le decíamos al otro equipo: te atreves a meter un gol hoy, vas a ver cómo te va la salida. La idea era que se sintiera útil el buen Enrique. Una amiga de mi expareja era una médico, cuyo padre era médico, pero no la vacunó a tiempo. Y entonces ella tenía una pierna lesionada por la poliomielitis. La poliomielitis es tremendamente feroz y se ceba en los niños. No es una enfermedad solamente infantil, aclaro, pero se ceba sobre todo en los niños, es fundamentalmente infantil, y que ahora esté renaciendo por falta de vacunas es increíble. Y este hombre luchó a eso. ¿Va a haber crónicas de la inteligencia artificial? Sí, muy breves. ¿Está justificado que los argentinos sigamos reclamando a Malvinas, Georgia y Sandwich? ¿O es puro nacionalismo sin sentido a esta altura? Yo creo que es un nacionalismo sin sentido. Es como Gibraltar, es como México pidiendo que le devuelvan Nuevo México. Creo que Inglaterra ocupa las Malvinas, las Falkland, desde antes de que Estados Unidos se quedara con California, Nuevo México, Texas y otros espacios anteriormente propiedad de México. Y es como pedir que Israel desaparezca. Hay hechos históricos que no son buenos, nadie los está defendiendo. Yo no defiendo que a México se le arrancara la mitad de su territorio, no defiendo que los británicos ocuparan espacios que territorialmente pertenecerían a otros países como las Malvinas Argentina. Siempre he dicho que Israel es un error, fue un error rescatar el lugar histórico de los judíos en un sitio donde sabías que ibas a tener conflictos, donde ya habías tenido conflictos en 1929, ¿no? Cuando ya se estaban asentando allí judíos de la diáspora. Pero no lo vas a poder cambiar. Tienes que asumirlo y vivir con ello.
como Putin debería asumir que los países que ya no son parte del Imperio Ruso ya no son parte del Imperio Ruso, ni quieren serlo. La historia evoluciona y echar los ojos atrás para justificar a través de eso tus guerras y tus odios es un poco absurdo, porque es vivir mirando el retrovisor y tratando de hacer cambios que no vas a poder hacer, que son absurdos. Israel no va a ir a ningún lado y los palestinos no van a ir a ningún lado, tienen que aprender a convivir. No es las Falkland, la gente que vive en las Falkland quiere seguir siendo británica en las condiciones horribles en las que viven con frío y ovejas, pero ellos se sienten británicos, son británicos, quieren ser británicos, han sido británicos toda la vida. Hombre, que llegues tú y les digas que ahora tienen que tomar mate y cantar tangos, pero igual no les gusta. Lo mismo, te van a regresar a California, ¿no? No va a pasar. Tenemos que poner un punto. Y las Naciones Unidas pusieron un punto de referencia en 1948. A partir de ahora, estas fronteras son las buenas. A menos que haya acuerdos y votaciones independentistas y tal y cual, las fronteras como están, vamos a respetarlas. En algún momento dado había que poner pie en pared y decir hasta aquí las ambiciones territoriales, las guerras de rapiña, etc. Y yo creo que hay que respetarlo, porque es la única opción que tenemos de no seguir alentando todo tipo de conflictos bélicos. En el caso de Malvinas, además, para los argentinos estaba totalmente olvidado, pero el desprestigio, la ruina, la ineptitud y la bestialidad del régimen argentino, que comienza Videla y termina Galtieri, hace que a Galtieri se le ocurra la brillante idea que para reunir a la gente alrededor de una causa que encabezo yo, que para eso soy un militarote, vamos a recuperar las Malvinas. Y entonces manda a un montón de chavalinos, chicos de chicos jóvenes que no tenían puta idea de lo que era una guerra, sin guantes ni abrigos, a tomar las Malvinas. Inglaterra tardó 1 mes y medio en reaccionar, no lo podían creer, ¿no? Y yo conocía paracaidistas británicos que saltaron ahí con ropa térmica y veían a los chicos argentinos y los cuidaban y se los llevaban al barco hospital antes que darles un tiro. Era vergonzoso, el crimen de Galtieri todavía no, yo creo que no está dimensionado porque se sigue alimentando el odio contra la Gran Bretaña, pero el crimen es de Galtieri. A mí me parece que esas cosas tenemos que tener un momento en que digas ya, el pasado ya, hay que mirar hacia adelante. ¿Le haría usted una canción a su mascota como Martha Maidiro de la Ela de Mercury a su gatita? Dice, la perrita de toda la vida de una amiga acaba de morir. No, mira, fíjate, nunca lo pensé. Y yo he tenido muchos perros y han muerto algunos el que crió a mis hijas, Cosmos. Que la primera vez que lo llevé a casa fue cuando Live Aid. Estábamos viendo el concierto de Live Aid. Estaban mis hijas viendo el concierto de Live Aid cuando llegué yo con un perrito, un boxer. Ella se las cuidó toda la vida. Luego aquí he tenido en España 3 perritos. Nunca se me ocurrió escribirles una canción. Podría ser, fíjate. Podría ser, porque generalmente son buenas personas, de eso no cabe nada más duda. Historias de la música, cuando Christopher Lee hizo un álbum de heavy metal, no sé si cuela, pero no uno. Tiene 2. Él cantaba ópera, era un bajo profundo impresionante. Y un día le dijeron, pero usted hizo un álbum de heavy metal. Christopher Lee los miró como miraba Christopher Lee. Quiero aclarar que lo que yo hago es metal sinfónico. Entonces alrededor se quedaron como, pues bueno. E hizo Carlomagno. Hizo una ópera en metal sinfónico que es Carlomagno, porque además él era descendiente de Carlomagno. La historia es maravillosa. Vamos a ponerle en historias de la música, queda apuntado, sí señor. ¿Por qué crees que fue catastrófica la invitación a la Ciudad de las Ideas de TV Azteca de Cayetán Álvarez de Toledo? Bueno, pues vamos a ir directamente. ¿Qué les parece? Una marquesa en México. ¡Ay, la marquesa! Una marquesita, qué bonito, ¿no? ¡Ay! Y viene a decirles a los jóvenes mexicanos qué tienen que hacer, que los aristócratas sabemos ustedes. ¡Ah! Atiéndanme y aplaudan mucho.
emplazar a los jóvenes mexicanos a luchar por la democracia, pero ¿quién te crees, Calle? ¿Saben quiénes son los qué se llama cayetanos en España? A los niños ricos estos que no tienen ni idea del mundo en el que viven, que visten de diseñador y están totalmente desapegados del mundo en el que viven, pues como ¿cómo se llamaba el personaje este que hacía Luis González de Alba? ¿El Hijín? No era el Hijín. O sea, estos niños ricos que realmente están disociados de la realidad, son los cayetanos aquí en España. Bueno, no vi el discurso completo, primero que nada porque habló hora y pico, y no tengo yo corazón para eso, pero, por ejemplo, viene a decir nosotros los políticos que luchamos por los votos, y claro, la gente le aplaude y no sabe que en España vivimos un régimen parlamentario, y en el régimen parlamentario tú no votas por una persona, sino votas por una lista, y es el partido quien decide quién va en esa lista, y entonces tú no vas a votar por Cayetana, sino vas a votar por el PP, y si Cayetana está en la cabeza de lista del PP, pues ella va a ganar, pero no porque tú hayas votado por ella, se vota por listas, es como las plurinominales, pero todo el Parlamento, ¿ok? Bueno, ella no pelea por votos. Pero hay cosas que me llamaron muchísimo la atención de su insidia. En el discurso, vamos a empezar por el discurso. En el discurso dijo todo lo que tenía que decir. ¿Cuál es la esencia misma del populismo? Decirle a la gente lo que quiere escuchar, ¿sí? De derecha o de izquierda, porque ella vino a hablar en contra del populismo de izquierda, olvidándose de que pertenece a un partido que cada vez un partido que ahora es claramente un partido populista de derecha. Entonces, desde el punto de vista de la forma en general, Cayetana Álvarez de Toledo va a decir exactamente lo que la gente quiere escuchar. Evidentemente porque además fue asesorada por los que la invitaron, empezando por el señor ese que es el único que tiene un nick de Twitter que empieza con Don. Don. Ay, yo soy Don. Imagínense ustedes que yo pusiera en mi nick de Twitter Don Mauricio José Schwartz. Me dicen, qué payaso, ¿no? Pues eso lo hace el de TV Azteca. Bueno, entonces Cayetana fue perfectamente asesorada qué tenía que decir, de qué tenía que hablar, cómo tenía que decirlo, y lo hizo con la soltura que tiene, pues una mujer enormemente preparada, eso no se lo niego. Entonces, fue a decir lo que querían oír todos. Ay, que López Obrador es malísimo. Sí, es malísimo, estoy de acuerdo con ella, hasta yo. Que lo de abrazos y balazos es brutal. Sí, lo de abrazos y balazos es brutal. Yo acabé peleándome con alguien que fue mi amigo, Pedro Miguel, no oculto nombres, porque discutiendo lo de abrazos y balazos, que le dije yo, no chicos, que esto no funciona así, no tienen ustedes idea de lo que se ha estudiado en criminalística y sobre los elementos criminogénicos en una sociedad como la mexicana. Me mandó a la mierda. Entonces, no es lo que dijo en concreto, sino lo que hay detrás. Primero que nada, la simulación. Por ejemplo, vino a burlarse de algo sin explicar qué era. Dijo, por ejemplo, el Partido Socialista en España ahora, bueno, no hace 4 años, está proponiendo las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Lo voy a repetir, todavía lo dice ella, para que ustedes se imaginen qué es, porque no se los voy a decir. Matemáticas socioemocionales, en realidad socioafectivas, con perspectiva de género. ¡Ay! Se rieron mucho todos. ¡Ay! ¡Qué bobos son los socialistas! No es una propuesta de 2021. No es una propuesta del gobierno socialista de hoy, pero le viene bien para el discurso. ¿Qué quiere decir unas matemáticas socioemocionales con perspectiva de género como se plantearon? Bueno, la mayoría de la gente tenemos problemas con las matemáticas y nos ponemos muy tensos cuando enfrentamos las matemáticas. Una perspectiva socioemocional es buscar las formas de hacer que las matemáticas se puedan estudiar de una manera que no resulte tan tensa y por lo tanto puedas estudiarlas mejor y aproveches mejor la enseñanza de las matemáticas. ¡Qué malos son los woke! ¿Te diste cuenta? Quieren que la gente pueda aprender matemáticas con menos angustia. Tenemos un hecho real además en la educación. De pequeñas a las niñas se les tiende a decir que son menos capaces que los hombres, sobre todo en cuestiones de ciencia y de técnica. Las ingenierías y todo eso son para chicos, ¿no? Unas matemáticas con perspectiva de género son unas matemáticas que sean
enseñadas de tal manera que las chicas se sientan capaces e integradas para poder estudiar y aprender no solamente a sumar, restar, multiplicar y dividir, sino incluso a manejar el cálculo infinitesimal. Es decir, establecer un sistema de enseñanza que sea favorable a que las chicas aprendan matemáticas, no a que aprendan matemáticas socioemocionales de género, sino a que ellas tengan un sistema de enseñanza que facilite que aprendan las matemáticas normales, comunes y corrientes de toda la vida, las de Leibniz, las de Newton y las de Einstein. Pero al presentarlo así, se gana los aplausos fácilmente Cayetanita. Bueno. De hecho, aquí lo tenía, un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes se sientan seguros, motivados y capaces de relacionarse de manera significativa con los conceptos matemáticos y que motive a las niñas a estudiar matemáticas sin sentirse menos que los chicos. ¿Eso es malo? Bueno, nada de eso se lo dijo ella a los que le estaban aplaudiendo como tontos. Hizo una serie de hombres de paja, una serie de observaciones agudas, pero lo más alucinante es cuando dice cosas como el populismo es el atajo de los mediocres. Miren, el populismo del PP en este momento es delirante, pero perdón, quería irme por el lado de la corrupción. Ella dice que hay que luchar en contra de la corrupción. Ella pertenece al partido más corrupto de la historia de España, el único partido que ha sido condenado como partido como una organización criminal, que tiene varios ministros en la cárcel y que tiene más de 30 causas abiertas por corrupción a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional. Más de 30 causas. Cuidado, en todos los partidos hay corruptos, esto es evidente, no puedes evitarlo. Por ejemplo, hace poco se descubrió que el asesor de un ministro español que fue secretario de organización del Partido Socialista al que yo pertenezco, el asesor hizo unos negocios turbios con las mascarillas durante la pandemia. El partido le pidió al exministro su acta de diputado, que no quiso entregar y por lo tanto se le expulsó del partido. ¿Era culpa de él, de Ábalos? No, debía haber vigilado más a su asesor, pero bueno, si el asesor era inteligente y se le escondió, pues mira, no es culpa de Ábalos, pero tiene una responsabilidad política. Y se le exigió la responsabilidad política porque en el PSOE hay un código ético que firmas como parte del partido cuando entras a él. Al mismo tiempo, el hermano de Ayuso, la presidenta de Madrid, que es la gran amiga y la gran defendida de Cayetana Álvarez de Toledo, el hermano de Ayuso hizo un negocio sucio con las mascarillas, comprando mascarillas inútiles en Madrid, facturando las caras y llenándose de dinero en el proceso. Cuando lo denunció el entonces presidente del PP, Alberto Casado, acabó saliendo él. El poder de Ayuso se movió contra él y lo echaron del partido. Al secretario general del partido, presidente del partido. Y entró Feijóo, el que ahora dice que todos los socialistas somos comunistas. Feijóo, un sujeto que durante 5 años fue el mejor amigo de un conocido narcotraficante, que toda España sabía que era narcotraficante, pero dice Feijóo que él no lo sabía. Marcial Dorado. Ahora sale esta semana que el novio de Ayuso también se metió un par de millones de euros haciendo negocios sucios con las mascarillas. Se compró un Maserati y se compró un piso de 1 millón de euros donde vive con la presidenta de Madrid. ¿Creen ustedes que el hermano de Ayuso o el novio de Ayuso, que también tiene puesto en el gobierno de Madrid, va a renunciar o el PP le va a pedir que renuncie? El PP jamás le ha pedido que renuncie a ningún corrupto. El PSOE sí. Viene a hablarnos Cayetana de corrupción y de populismo cuando pertenece a un partido populista que está absolutamente manchado por la corrupción. El estilo es claramente el de Donald Trump, y Donald Trump y el PP, junto con Cayetana, por cierto, obviamente ya fue portavoz del partido incluso durante un tiempo en el Parlamento, repiten, Trump y el PP, el país está en la ruina, estamos en la desesperación, es la catástrofe permanente. Los datos económicos, sociales y políticos te dicen que no es cierto, que las cosas están bien. En España hay más empleo que nunca, los salarios son más altos que nunca, el IBEX, que es la
el índice de precios del mercado de valores de Madrid ha llegado a niveles que no había llegado nunca, como el Dow Jones en Estados Unidos. La economía está sana, la economía está floreciente, se consiguió que fuera más barata la energía, se consiguió evitar la inflación que se esperaba que destrozara las economías europeas y estadounidenses. La educación está en muy buenas condiciones, el empleo está en buenas condiciones, los ingresos familiares, etcétera, etcétera. Todos los datos dicen lo contrario, pero el mecanismo populista es decirle a la gente que las cosas están muy mal, para que voten por ti. Y entonces dice Cayetana, y hasta aquí llego, los burros de Troya de la democracia cabalgan al lomo de la ignorancia y la polarización, se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior. Mira tú, como ustedes, como el PP. Ahora, dadas este contexto del discurso, lo que tenemos es alguien que miente con alegría extraordinaria, sabiendo que además quién la va a confrontar en México, quién va a saber quién es la marquesa. Pero la pregunta es por qué la invitan a ella. Y la invitan a ella porque quienes la invitaron coinciden con ella no en lo que dijo, no solo en lo que dijo, que era lo esperable y lo que se dice, ¿para qué te aplaudan? ¿Ven? Porque yo no digo las cosas para que me aplaudan, entonces por eso no me aplauden. Sino porque están de acuerdo con el resto de todo el constructo de la ultraderecha del PP, del ultraliberalismo, del regreso de los derechos sociales, como el derecho al aborto, como el respeto a los homosexuales, como el respeto a la mujer. Es profundamente antifeminista Cayetana, por supuesto, esto hay que añadirlo. Es decir, que quieren echar para atrás todos los logros sociales de alguna forma identificados con el progresismo, pero eso no lo dicen, lo hacen. Ayuso se está cargando la sanidad pública mientras Cayetana aplaude. Cayetana es una de las máximas avales de Isabel Ayuso. Y está destrozando la sanidad pública madrileña, y no solo eso, hizo la peor gestión de la pandemia del mundo. Peor que López Obrador, sí, peor que López Obrador. Prohibió con un protocolo que autorizó ella que fueran trasladados a hospitales los ancianos de las residencias de ancianos que sufrieran COVID, con el resultado de que murieron innecesariamente 7.200 personas. ¿Saben cuál es el argumento de Ayuso? Se iban a morir de todos modos, y ya. Pero de los ancianos que fueron a hospitales privados, el 70% sobrevivió, o sea, de tus 7.000 podían haber sobrevivido 4.900. Claro, tú también, al fin y al cabo, te vas a morir, tienes 40 años, pero si yo te mato hoy con el pretexto de que al fin y al cabo te vas a morir, pues no creo que sea aceptable. Ese es todo lo que hay detrás de la invitación a Cayetana Álvarez de Toledo, a la marquesa de no sé cuántos, una familia que está relacionada con la Casa de Alba y que se sienten de sangre azul desde tiempo de Isabel la Católica. Lo que hay detrás de la invitación a ella es esa idea de que se puede promover posiciones de ultraderecha en lo social, mezcladas con el liberalismo económico brutal que desprovee a las clases más desprotegidas de los apoyos sociales que necesita y que deben ser mucho mejores que los que da López Obrador, porque no se trata de darles dinero, sino estructuras sociales que les permitan superar la pobreza. No gastar en eso, tener superávit como tiene Milei. Y aquí es donde yo paso a hacer, y no sé si lo deje igual como parte de esto, ¿no? Me toca hacer un llamamiento a la izquierda mexicana, fíjate. La oposición a México la está conduciendo la peor derecha. La oposición a México la está organizando una derecha que es de la cuerda del PP, de la cuerda de Trump y de la cuerda de Milei. No por nada Xochitl Gálvez aplaudió a Milei cuando tomó posesión. No por nada Xochitl Gálvez le dio las gracias a la marquesa por venirnos a enseñar a los jóvenes mexicanos qué tienen que hacer. Flipo yo de verdad. Hay una izquierda en México que es la izquierda decente y no está actuando. Ha bajado los brazos, ha bajado la cabeza, se ha hecho a un lado
y ha permitido que toda la oposición la tome una ultraderecha que cada vez es más descarada, en cualquier momento llevan a Víctor Orbán a que les haga hacerle una fiesta, o a Trump o a Steve Bannon. Esa derecha de lo más cerril, una derecha finalmente antidemocrática y antiprogreso, porque hay una derecha progresista. Es raro decirlo, pero sí hay una derecha que tiene cierta visión de que no hay que regresar al siglo XVI. Y dejar que la oposición la manejen ellos es un error gravísimo. Porque si la elección es entre una señora que adora a una marquesa, un partido corrupto y un ultraliberal que está de hambre en Argentina, o una señora atrabiliaria, esa que rompía a puñetazos los vidrios de los escritorios de la gente que le discutía, esa mujer del otro día de quita la mano, esa mujer responsable políticamente de numerosas muertes que nunca ha asumido su responsabilidad, esa mujer que no ha sabido pedir perdón por ninguna de las barbaridades que ha cometido en los gobiernos que ha encabezado. Esas son las dos opciones, estamos fritos. Yo no creo que se pueda incidir sobre Claudia Sheinbaum. Es un caso perdido. Creo que se puede incidir sobre Xochitl Vázquez. Yo no voy a votar por Xochitl Gálvez. Ahora lo puedo decir con toda claridad y con toda certeza. Olvídenlo. No voy a votar por alguien que aplaude a Milei, que aplaude a la Marquesa, que aplaude al PP. No está en mi capacidad de tragar sapos, en mi capacidad de decir, bueno, nada más por evitar una tragedia peor voy a votar por... No voy a votar por ella. No puedo. Pero quienes voten por ella o quienes estén cerca de ella tienen la responsabilidad de exigirle que no se entregue ideológicamente a la nueva derecha neofascista del mundo. Y eso solo lo pueden hacer quienes están cerca de ella y quienes en la izquierda están cerca de ella. Y pienso en Marco Antonio Levario Turcot, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo que me parece admirabilísimo y que ha estado defendiendo las visiones de izquierda contra la barbarie absolutamente populista, narcisista de López Obrador, y que está con Xochitl Gálvez. Pero necesitamos que haya declaraciones claras de Xochitl Gálvez, en el sentido de que no va a ser una mezcla enfermiza de Donald Trump, Isabel Ayuso y Javier Milei. Eso tiene que hacerlo la izquierda que está actuando en México, no yo que estoy fuera desde hace tanto tiempo. La izquierda que tiene miedo que ahora los nuevos leyes sobre ciberseguridad vayan a permitir que se les metan debajo de las sábanas los ejércitos gloriosos de la cuarta transformación de López Obrador y Claudia Sheinbaum. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer nadie más. Pero si no se hace, estamos entre la espada y la pared, entre la espada y la espada. Porque la idea sería cambiar lo que ha hecho López Obrador para que la responsabilidad social del Estado mexicano se pueda cumplir de manera eficiente, eficaz y sin la corrupción brutal que ya sabemos que tiene su gobierno, o que se destruya toda la protección social que pueda existir en México, en un país donde la mayoría son pobres. Entre lo peor y lo peor, entre lo inaceptable y lo indeseable. Corresponde a los mexicanos decidir. Yo, por mi parte, lo he dejado ya creo que muy claro. No voy a votar por Xochitl Gálvez, por supuesto no voy a votar por Claudia Sheinbaum. Lo que tienen que hacer es organizarse, por lo menos para controlar a quien vaya a ser presidente, ejercer una oposición razonable de izquierda contra quien sea presidenta y organizar una agrupación, una organización transversal, política, seria, sin caudillismos, para dentro de 6 años, porque lo que es los próximos 6 años los veo perdidos. Igual soy demasiado pesimista. Autores de periodismo, sus obras, publicaciones o libros que consideres importantes para los interesados. Es que hay mucho. El material que hay fundamentalmente es técnico, ¿no? Yo usaba
redacción periodística de José Luis Martínez Alberto, es lo que yo usaba en mis clases, ¿no? Otro libro de redacción periodística de, ¿cómo se llamaba? Tiene apellido italiano siendo español. Hay el libro de estilo del New York Times, por ejemplo, es muy importante leerlo, conocerlo, pero no conozco a gente que exalte el periodismo y que habla bien del periodismo. Tiene un libro maravilloso Renato Leduc que se llama La historia de lo inmediato, pero no creo que sea la forma de aprender periodismo, ¿no? El periodismo es muy sencillo hacerlo bien es complicadísimo. No sé a quién se me ocurre. ¿Qué obra o de autor de sociología le parece interesante? Ninguno, salvo la sociología, que es con números, que eso más que nada lo ves en revistas científicas. ¿Por qué dices que el PP es ultra? ¿No te parece que ahí debe haber gente valiosa? Cada vez menos. El PP se ha acercado cada vez más a Vox porque ha sentido que allí es donde puede seguir existiendo. Utiliza las técnicas de Vox, las acusaciones delirantes, enloquecidas, absolutamente caprichosas, ¿no? Donde se presenta a su único oponente real en España, el Partido Socialista, con una tropa de comunistas que van a robarse a los niños y a violar a las mujeres y a quitarle sus casas a la gente. O sea, es absolutamente delirante. Te llaman comunista a tu cara y dices tú, pero tú eres imbécil. Encima que nosotros ponemos los muertos cuando los comunistas se ponen a matar gente. Es que no. Pero de otra manera no tienen asidero en las votaciones. Su historial brutal, sobre todo desde hace 20 años, vamos a hablar del 11M, su historial de corrupción, su historial de inservibilidad, su historial de inutilidad para las necesidades de la gente, solo por sí mismo no les da un triunfo electoral. El triunfo electoral se obtiene a través de la denigración y el odio al PSOE. No es a favor de, es en contra de. Y sí, el PP cada vez está más ultra. Y yo me acuerdo, el primer día que me di cuenta de esto, fue en un pequeño enfrentamiento en el ayuntamiento aquí en Gijón, cuando uno de ellos, si mal no recuerdo, Pedro algo, cuando habían perdido unas elecciones y estaban pasando cosas progresistas en su alrededor, dijo, terminando un pleno del ayuntamiento, esto es culpa de su puta democracia. Dije yo, ahí está. El PP finge democracia porque le conviene, pero estaría mucho mejor una dictadura. Procede del franquismo. Procede de la Alianza Popular de Fraga, con la que Fraga finge democracia para poder seguir sobreviviendo, para mantener vivo las esperanzas del franquismo. No es otra cosa. El Partido Popular es Alianza Popular, es Fraga y el franquismo. Y siempre han tenido ese puntito de, está bien la democracia, pero sería mejor si volviéramos a la dictadura. Sería mejor si no ganaran los votos estos de izquierda malditos. Y el PP, dentro del Partido Popular Europeo, que dialoga y concuerda y acuerda cosas con el Partido Socialista, con el Grupo Popular, con el Grupo de Socialistas y Demócratas, de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, y se gobierna así, dialogando y negociando, le ha parado los pies varias veces al PP, porque su actitud en España no la entiende. Porque no puedes tener un país donde prácticamente 50 y 50% votan por dos partidos y que estos dos partidos no puedan dialogar para tener algo positivo. Porque el único objetivo del PP es acabar con el PSOE. En palabras del que fuera su ministro de Hacienda, hoy en la cárcel, que se caiga España, ya la levantaremos nosotros. Hombre, y me parece que el PP no es ultra. Putin Rasputin, sí así se pronuncia. ¿Está un poco bajo el sonido? No, súbele al tuyo, yo lo tengo perfecto y siempre está bien. ¿No le parece increíble hacer metal con más de 70 años? No, ¿por qué? Se puede hacer perfectamente.
Puedes hacer una diferenciación entre el género de ciencia ficción y el space opera. Me confunde porque se suele polemizar cuando se incluye a pelis como Star Wars en ciencia ficción. Voy a ser muy breve con esto. A ver. Ah. Perdón. No sé qué está pasando. Algo está pasando aquí que no debe ocurrir. Bueno, sí, tengo aquí algo que no debería estar funcionando y no me puedo poner a repararlo aquí. Bueno, a ver, la ciencia ficción estrictamente es la literatura que analiza los efectos sociales del cambio científico y tecnológico. Efectos sociales, efectos individuales, efectos en las parejas, efectos en las relaciones sociales, efectos en la educación, efectos en las guerras, efectos en lo que sea. Es decir, su punto de partida es el cambio científico y tecnológico. Es por eso que, por ejemplo, Isaac Asimov siempre defendía que hubiera solo un elemento de cambio en un relato de ciencia ficción para que el relato analizara los efectos de ese cambio. La ciencia ficción estrictamente se mantiene dentro de los límites de la ciencia, con algunos permisos para operar fuera de ella, porque si no, no funcionaría, ¿no? Como le cuento a mi hijo, pues, si no inventamos el hiperespacio, ya no podemos tener viajes interestelares. No quiere decir que pues, se pueda viajar realmente por el hiperespacio, es un truco para poder hacer narrativa de ciencia ficción. El space opera lo que hace es contar historias emocionantes de aventuras en el espacio, dándole bastante igual la ciencia. Es el caso de Star Wars. Yo, el día que se estrenó Star Wars, que yo fui con la gente a ver el estreno de Star Wars, dijimos, es un space opera maravilloso, estupendo, magnífico, probablemente el mejor que se ha hecho, pero es un space opera. ¿De dónde viene space opera? Space opera viene de soap opera. Soap opera es como les llaman a las telenovelas y a las series de televisión, que se les llamaba en los Estados Unidos en los años 50, 60, 70. Entonces, el space opera es aquella historia de aventuras y de relaciones humanas y de podía ser de cowboys o podía ser de gladiadores romanos, da igual, pero cuya esencia no es el cambio científico, sino que su escenario es la fantasía relacionada con el espacio, con los elementos que hacen que se pueda viajar por el espacio, etcétera, etcétera. Pero que no es rigurosa desde el punto de vista científico, como no lo es Star Wars, para nada. Esa es la diferencia. Creo que yo no creo que haya debate. Lo que pasa es que muchos debaten que lo bueno es la ciencia ficción y lo malo es el space opera. No, hombre, no. Se vale todo y todo tiene su lugar. Y yo no sería tan... Bueno, sí, en mi juventud fui estricto, creía en esas tonterías, luego ya no. Me gustó Dune como libro ni tantito. Me pareció más aburrido que chupar un clavo. No sonaron los trombones, no me da la vida. Qué raro, voy a buscar por qué. ¿Tienes pensado no votar en las elecciones de México? Ya dije que sí, no voy a votar. Obrador culpa al abogado de las ONGs por las protestas de los normalistas que incendiaron 12 patrullas y las oficinas de la Fiscalía de Guerrero. ¿Está evitando el conflicto con los estudiantes? Está evitando todos los conflictos. Todo es culpa de alguien más. Que en 5 años no haya podido resolver el caso de los 43 normalistas, no tiene nada que ver. Que haya enriquecido bestialmente al tipo que depredó el tema con el pase de lista de los 43 todas las semanas durante años, que es Epigmenio Ibarra, no tiene nada que ver. Que se haya burlado tanto de las familias que al final ya ni las quiere recibir, no tiene nada que ver.
La culpa es de las ONGs, por supuesto. ¿De quién va a ser sino? El abogado, otros, ellos siempre van a tener la culpa. López Obrador nunca se ha disculpado de un solo error, porque no ha cometido ningún solo error, según él. ¿Qué crees que pase con Europa si llega a ganar Trump? Que Europa va a tener que reaccionar de una manera absolutamente inédita, creo que es la palabra, ante la amenaza de Putin y ante la amenaza en la que se va a convertir Donald Trump. Es decir, Trump es un agente de Putin, lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Cuando Putin declara que prefiere a Biden que Trump, es que te está diciendo exactamente lo contrario. Trump es su hombre en la Casa Blanca. Creo que Europa va a tener que asumirse más como una nación o como una organización de naciones independiente que va sola por el mundo y dejar de confiar en su más poderoso aliado, porque su más poderoso aliado ya no lo va a tener. Estuvo a punto de no tenerlo ya en la primera administración de Trump y no lo va a tener. No lo va a tener en la segunda administración de Trump. Yo creo que eso es hasta bueno para Europa, fíjate, porque ha dependido mucho de los Estados Unidos en muchas cosas y eso también le ha mantenido con ciertos cerrojos ideológicos en el debate con la derecha, que es lo que hemos ya comentado, con lo curioso que es que el prestigio de Ursula von der Leyen, que es de derecha, que es el Partido Popular Europeo, se basa en políticas socialdemócratas promovidas fundamentalmente por el grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento. Creo que es eso o hundirse, que Europa vuelva a pasar a la irrelevancia y se deshaga la Unión Europea. Para mí, que se deshaga la Unión Europea sería la más grande tragedia de la humanidad en muchísimos años. No porque no esté llena de errores y de problemas y de defectos y de todo lo que tienen todas las obras humanas, sino porque verdaderamente es la esperanza de las organizaciones supranacionales, no solo para Europa, sino para todo el mundo. El Congreso Panafricano tiene que funcionar como la Unión Europea, algún futuro organización panamericana tiene que funcionar como la Unión Europea. La Unión Europea se ha dado una forma de funcionar que le permite tener unidad en la diversidad. No ha convertido a los franceses en italianos ni a los españoles en belgas, pero poco a poco nos está enseñando a todos a ser europeos. Y yo creo que eso tiene que hacerse efectivo, más allá del sueño. Ay, todos somos latinoamericanos, que nos lo contábamos y ni nosotros nos lo creíamos, porque nos veíamos y veíamos las diferencias que claramente marcaban la diferencia entre un paraguayo, un guatemalteco y un mexicano. Y nunca tuvimos conciencia de la posibilidad real de la unidad y en la diversidad, como no fuera a través de la revolución. Y eso pues hubiera salido carísimo, porque la cantidad de huérfanos amontonados sería enorme. Entonces, sí, en el caso de un triunfo de Trump, que veo cada vez más inviable, por cierto, y que veo que más ganas tienen que lo tenga sus centenados por el mundo, Europa va a tener que asumir un cambio de posición hacia una seriedad, hacia una visión de no tengo nada más que Europa para defenderme. Y eso lleva a incertidumbres que no creo, ni siquiera me atrevo a abordar, ¿no? Abrazos desde España, Kubrick, hola. ¿Qué de cierto en aquello que Zelensky se dio la palabra a un nazi durante un discurso en Grecia? Sí se dio la palabra a un señor que no sabía que era nazi. ¿Y? Es el populismo de sacar raja de algo irrelevante y luego sacar conclusiones, como Cayetana con las matemáticas, con el aprendizaje socioemocional y con perspectiva de género, ¿no? De ahí sacas que entonces Zelensky seguramente es nazi. Si Zelensky es nazi, seguramente que toda Ucrania es nazi, y por lo tanto, qué bueno que maten a sus civiles. No, por favor, o sea... ¿Está desapareciendo la derecha civilizada en los países democráticos? No, yo creo que no. Es solo mi expresión desde España, donde claramente que lo ha hecho, sí que no sé, es que el PP fuera la gran cosa, no, pero sí se ha polarizado
y vuelto extremista el PP. No, yo creo que todavía hay una derecha razonable, pero es una derecha razonable que está bajo asedio, y que curiosamente necesita el apoyo de la izquierda para sobrevivir. Pongo, por ejemplo, a Macron, o al, bueno, es socialdemócrata, el presidente, el primer ministro belga, pero la derecha civilizada tiene una presencia que tiene que fortalecer. No creo que esté desapareciendo, pero creo que está en graves problemas. No, lo de nazi no pertenece a un momento histórico, pertenece a este, y nazi soy. Usted dice los mexicanos deberían, entonces ya no tienen la nacionalidad mexicana, ya solo es español. Sí, hombre, sácale punta. Si yo estuviera en México y digo, los mexicanos deberían hacer esto, ¿qué? Te molestaría también muchísimo. Es una forma de hablar. No ha perdido mi pasaporte mexicano. Y muchos quisieran que lo hubiera perdido, ya lo sé. Bueno, vamos a... No lo preparé y al no prepararlo tenemos un problema, pero vamos a intentarlo. Y vamos a intentarlo así. Es el momento de un pequeño corte que hacemos todas las semanas. Déjenme ver si encuentro dónde está la... aquí está. Tengo todas las escenas allí. Entonces, bueno, vamos a ver cosas que sabemos. Vamos a hablar de cómo se descubrió, de qué está hecho el universo, quién lo descubrió y bajo qué circunstancias, porque así ustedes también van a saber de qué está hecho el universo. Volvemos en 7 minutos. En 1924, Cecilia Payne estaba trabajando en el observatorio de la Universidad de Harvard en Massachusetts, Estados Unidos, cuando su profesor, el astrónomo Harlow Shapley, le sugirió que escribiera una tesis doctoral. La idea no le entusiasmaba a Cecilia. Le dijo a Shapley que ya tenía un título de Cambridge. «Es el título más alto del mundo, no quiero ningún otro», afirmó la científica. Pero Shapley, famoso por haber conseguido calcular el tamaño de la Vía Láctea y el lugar de nuestro sistema solar en ella, insistió. Él se había arriesgado, invitando a la brillante astrónoma británica a cruzar el océano para convertirse en su alumna en una época en que pocas mujeres estaban activas en la ciencia, y Shapley quería que el resultado de sus esfuerzos se plasmara en un título de doctorado. Cecilia finalmente cedió e investigó y escribió una disertación doctoral con el sobrio título de Atmósferas estelares, una contribución al estudio observacional de altas temperaturas en las capas de inversión de las estrellas, que presentó en 1925. En su investigación utilizaba la todavía novedosa mecánica cuántica para demostrar que el espectro luminoso de las estrellas estaba determinado únicamente por sus temperaturas y no por los elementos que las componían, porque los elementos estaban presentes en proporciones esencialmente iguales en toda la galaxia. El Sol tiene tanto silicio y carbono proporcionalmente como la Tierra, pero había dos excepciones, el helio y especialmente el hidrógeno. Estos dos elementos eran muchísimo más abundantes en las estrellas. El hidrógeno, de hecho, era del orden de 1 millón de veces más abundante en las estrellas, en todas las estrellas de la galaxia. La conclusión era tan revolucionaria que el asesor de tesis de Cecilia la convenció de suavizar la presentación de los datos, indicando que eran una anomalía, que probablemente era un error. De corroborarse esta conclusión, que se desprendía inevitablemente de los cálculos del astrónoma, significaría que el universo estaría formado por hidrógeno en un 99%, algo que iba en contra de todas las suposiciones de la astrofísica de la época. Y era un descubrimiento cuando menos asombroso para una joven de apenas 25 años de edad. Sucesivas observaciones y cálculos en los 3 años siguientes confirmaron las conclusiones de Cecilia Payne, y los propios críticos retiraron sus objeciones y le dieron todo el crédito que merecía. El universo está hecho de hidrógeno, uno de los más trascendentes descubrimientos de la historia de la astronomía. Conocida por su apellido compuesto de casada, Cecilia Payne Gaposchkin, nació el 10 de mayo de 1900 en Wendover, Inglaterra, e hizo sus primeros estudios en la Escuela para Niñas de St. Paul's, en Londres. Lo habitual habría sido que allí terminara su escolarización, pues su madre viuda prefería invertir en la educación de su hermano.
Sin embargo, Cecilia consiguió una beca para el Colegio de Newham en Cambridge, donde se matriculó con objeto de estudiar botánica. Sus proyectos universitarios se vieron alterados cuando pasó por Cambridge Sir Arthur Eddington, el célebre astrónomo. Eddington había registrado en África un eclipse solar el 29 de mayo de 1919 y sus fotografías, publicadas un año después, eran la primera demostración firme de que la teoría de la relatividad de Einstein era correcta. Mostraban cómo el campo gravitacional del Sol había curvado la luz de las estrellas cuando pasaban cerca de él desde nuestro punto de vista, haciendo parecer que las estrellas estaban en una posición distinta. Con este antecedente, Eddington se embarcó en una serie de conferencias de divulgación sobre esta investigación y sobre la relatividad. Cecilia asistió a la conferencia que dio Eddington en Cambridge y, como comentó en una entrevista, fue el día después de la conferencia cuando fui con mi director de estudios y le dije que iba a cambiar mis estudios de botánica por la física. Como única mujer que estudiaba física en Cambridge, sin embargo, provocó algunas suspicacias. Un caso que también cambiaría el rumbo de su vida fue el del legendario físico Ernest Rutherford, padre de la física nuclear y por entonces ya premio Nobel de Química, que sentía que su alumna era demasiado ambiciosa en la ciencia. Cecilia se hizo amiga de la hija de Rutherford, Ellen Mary, y él le dijo a su heredera: «No le interesas, querida, ella solo está interesada en mí». Cuando Ellen Mary se lo comentó a Cecilia, ésta se enfureció y relata: «Decidí que no seguiría en la física, sino que me orientaría a la astronomía en cuanto pudiera», y así lo hizo, obteniendo su licenciatura, maestría y doctorado en astronomía en 1923. Fue entonces cuando, viendo que en Inglaterra no tenía futuro como investigadora, que aceptó la invitación de Harlow Shapley, director del Observatorio Universitario de Harvard, para entrar al recientemente inaugurado programa de posgrado de astronomía. 2 años después, producía la disertación doctoral que fue descrita como la tesis de doctorado más brillante jamás escrita en la astronomía por Otto Struve, uno de los más prolíficos astrónomos de la historia y que descubrió, entre otras cosas, el hidrógeno interestelar. Después de presentar su tesis, Cecilia Payne adoptó la ciudadanía estadounidense y en 1933, durante un viaje por Europa, ya como una de las astrónomas más distinguidas del momento, conoció al astrofísico Sergei Gaposchkin, a quien ayudó a salir de la Alemania nazi a Estados Unidos, donde se casaron y tuvieron 3 hijos: Edward, astrofísico; Catherine, astrónoma e historiadora de la ciencia; y Peter Arthur, programador, analista y físico. Durante los años siguientes, Cecilia y Sergei se dedicaron a diversos trabajos astronómicos, como la observación de las estrellas de gran magnitud y las estrellas variables, que les permitieron establecer los caminos de la evolución de las estrellas. En 1956, mientras continuaba su trabajo de investigación, se convirtió en la primera mujer en obtener una cátedra en la Universidad de Harvard y la primera en encabezar un departamento académico en esa universidad, el de astronomía. Cuando murió, en 1979, había acumulado una de las más impresionantes carreras de la astronomía del siglo XX. Además de su legado científico, Cecilia Payne Gaposchkin dejó estas palabras para quienes quieren estudiar ciencia: «No emprendas una carrera científica en busca de la fama o el dinero. Hay formas más sencillas y mejores de alcanzarlos. Empréndela solo si nada más te puede satisfacer, porque lo que probablemente recibirás es nada. Tu recompensa será la ampliación del horizonte conforme escalas. Y si logras esa recompensa, no pedirás ninguna otra». Pues así llegamos al final de nuestras cosas que sabemos, que ahora lo saqué de YouTube porque se me olvidó traer el vídeo. A ver, he tenido mucho trabajo y ya saben que no me da la vida, y además ahora no suena el trombón cuando pongo mi famoso no me da la vida, que debería sonar un trombón. No, aquí. Y no sé por qué ahora no suena el trombón cuando cuento que no me da la vida, pero esa es la historia, que no me da, y entonces me hago muchos líos. Ya es culpa de ustedes. Hay una cosa que me preguntan mucho y yo entiendo por qué, así que no quiero dejar de contestarlo. ¿Cuál fue o es tu relación con Paco Ignacio Taibo II? Paco Ignacio Taibo II ha sido mi amigo durante más de un cuarto de siglo. No, mucho más. ¿Qué digo? 35 años por lo menos. Le debo mucho a Paco, sin duda alguna.
le tengo un enorme cariño, y en este momento estoy en absoluto, total y enérgico desacuerdo con su posición política. Me opongo a ella, me opongo a lo que dice, me opongo al gobierno al que defiende, y me opongo a lo que está haciendo. Pasa en las mejores casas. No sé si sigue siendo mi amigo, no sé qué seamos, porque hace 2 años lo vi por última vez, estuvo aquí en Gijón, me comentó que iba a una entrevista que le iba a hacer Pablo Iglesias, le dije que qué amiguito se estaba echando, y entonces me dijo que si se enojaba conmigo, me insultaba o se quedaba callado, y le dije que mejor se quedara callado, ¿no? Y entonces ya, no volvimos a hablar, lo vi hace 1 año, pero no se acercó, yo tampoco me acerqué. Probablemente la distancia ideológica sea tal que sea insalvable en este momento. Por lo menos las cosas cambian a lo largo de la vida, pero no lo oculto, de ninguna manera oculto, ni la relación estrechísima de amigos, de gente que recorrió el mundo, que fuimos a Cuba, que fuimos a Estados Unidos varias veces, que recorrimos el país haciendo promoción de la literatura y presentando libros y contando cosas, que gracias a él vine a España por primera vez en el 92, luego en el 94, luego en el 96, y finalmente, bueno, las circunstancias hicieron que me viniera yo a vivir acá, que conociera la tierra, el pueblo de mi abuelo, que está a 1 hora de aquí. En fin, que le debo muchísimo a Paco Taibo, no sé si él me debe algo. Si sirve para algo el cambio de horario, no lo sé, nunca, siempre me pareció idiota, pero igual me equivoco. ¿Cómo se le va a quedar el poder al ejército que le dio AMLO? No se le quita, es muy difícil. Al ejército es muy fácil sacarlo de los cuarteles, es muy difícil volverlo a meter. Pero ya dijo Sheinbaum que no hay militarización y que el ejército está bien como está, o sea que no hay ni siquiera el intento de devolver al ejército a sus cuarteles. Kubrick o Nolan, ¿por qué voy a elegir? Me gustan los dos. Kubrick tiene cosas que me gustan muchísimo, y Nolan, bueno, Oppenheimer es una maravilla, ¿no? ¿Alguna opinión sobre la música de Oasis? Me gusta Wonderwall. Tampoco me trae mucho. Fíjate, curiosamente, en una lista, luego oigo listas de rock actual, y ayer estuve oyendo algo nuevo de Liam Gallagher. Está bien, pero no es así como una cumbre del rock, ¿no? Oí cosas mejores hoy de otros grupos. Hoy que estuve metiéndome en una lista, tenía mucho que traducir, entonces tengo siempre una lista de rock puesta ahí. No olvides el like, dice Sebastián. Sebastián Galeano siempre dice que no olvide el like todo el mundo. Hay 265 personas, 215 likes, o sea que faltan 50 likes y 2 no me gustas, que pues, espero que sigan por aquí. Confirmen que no les gusta viendo toda la emisión. Yo como argentino no puedo andar diciendo Falklands o que las islas no son argentinas porque te condenas a que te echen bronca. Yo como mexicano y español lo digo y me echo bronca, me han echado unas broncas horrorosas con el tema. Lenin no era necesario para la caída de los zares. No, a ver, los zares cayeron antes que Lenin, cuando Lenin todavía estaba escondido en Suiza. Si los zares caen en febrero de 1917, con una revolución silenciosa, una revolución pacífica, donde los liberales de la Duma, encabezados por Kerensky, le exigen la abdicación. Entonces el zar cae en marzo de 1917, sí, y luego viene el problema de que los bolcheviques no se entienden con los mencheviques. Los mencheviques son liberales burgueses, así por lo menos según la lectura marxista, son progresistas pero sin excesos, y los bolcheviques quieren la revolución a como de lugar. Y es entonces, en abril, cuando Alemania dice vamos a acabar a sacar a Rusia de la guerra, mira Lenin, te vamos a mandar de regreso, ahí me lo arregles. Y Lenin lo arregla. Es el famoso tren sellado del que habla con tanto amor, curiosamente, Pablo Iglesias. Entonces, Lenin
toma la rienda de los bolcheviques y emprende la guerra civil contra los mencheviques. Y es esa guerra civil la que en octubre lleva al triunfo a los mencheviques, a los bolcheviques, mientras el zar y su familia estaban presos desde marzo. Y es unos meses después cuando finalmente se decide asesinar a toda la familia real. Pero la familia real había caído cuando Lenin todavía estaba en Suiza. Suiza estaba así, creo que sí. Es como decir Dios no existe en medio de una iglesia, nunca lo he hecho, un día lo hago. ¿Un Cayetano allá es un Huaytzican aquí en México? No, porque Huaytzican me han dicho a mí, entonces no creo que, no soy un Cayetano ni de lejos. No, es un pirurris. Es un pirurris, es alguien desconectado de la realidad. Sí, pirurris, Luis de Alba, mira, lo dijo Lucho Calavera, el pirurris. Eso es un Cayetano. Gracias por que le gustan mis análisis a José Chávez. Que el consecuencialismo no sé ni qué sea, o sea que no te lo puedo definir. El PRI fue un partido de izquierda, en el discurso sí. En el discurso fue un partido profundamente de izquierda. En la realidad fue un partido que jugó a todo y a nada. Pero tuvo políticas esencialmente de izquierda, sí, desde Cárdenas hasta López Mateos. Mira, no hizo la revolución, pero tampoco les gustaba, y mantuvo un autoritarismo y un dominio absoluto sobre el país. Pero mira, una de las cosas que yo recuerdo de mi primaria, que me llamó muchísimo la atención, es que nos llevaban, ya sabes que te llevaban en excursiones, ¿no? Entonces fuimos de excursión a donde hacían los desayunos del INPI. El INPI, ¿qué era el INPI? El Instituto Nacional de Protección a la Infancia. El Instituto Nacional de Protección a la Infancia tenía una fábrica en la que elaboraba desayunos para todos los niños que no tenían desayuno en las escuelas públicas. Y era un frasquito, porque no había ni Brix en aquel entonces, de leche y un huevo duro y jamón y un pan. Y era todo como una cajita como así de comida de avión, del cual se hacían miles para todos los niños de las escuelas públicas en aquel entonces de la Ciudad de México. Había otros en otras dependencias, en otros estados del país, pero para el Estado de México y para México se producían miles de desayunos escolares. Y yo, que era pobre, pero no tanto, o sea, yo era de los, como siempre digo, yo fui de los pobres ricos, de la clase media jodidona que nunca quiso, porque mi familia fue así, nunca quiso reconocerse como pobres, como gente de clase media. Entonces tenían aspiraciones. Y una de las aspiraciones fue tenerme en una escuela privada. Pero yo veía esos desayunos y decía, qué bien, ¿no? Porque yo sí sabía que había niños que no desayunaban, que no tenían sus familias para darles más que un café de bebido, se llamaba un café bebido, negro, sin leche, para desayunar, y con eso te vas a la escuela y las ganas que tienes tú que aprender de historia, geografía, aritmética y ortografía pues son 0 o menos que 0. Esos desayunos escolares eran profundamente de izquierda. El Ejido es profundamente de izquierda, la nacionalización petrolera fue profundamente de izquierda, la nacionalización eléctrica que culmina López Mateos es completamente de izquierda. Luego el manejo que se le hace es el manejo patrimonialista que permite la corrupción, donde cada uno de esos logros sociales se convierte en una fuente de ingresos para una tropa de pillos. Y lo sigue siendo hasta hoy, cuando Bartlett pierde miles de millones de pesos constantemente en Pemex, y él sigue cobrando, ¿no? Y quién sabe qué se esté llevando de lado. Pero sí fue un partido de izquierda así de raro, y por eso entra en la Internacional Socialista, y la Internacional Socialista lo admite. Fue un partido enormemente contradictorio, siempre fue enormemente contradictorio, pero sus últimos años, de Díaz Ordaz en adelante, pues son el autoritarismo que se mueve hacia la derecha económica de una manera directa, ¿no? El último intento de cierta izquierda es el de López Portillo, pero es un autoritarismo, una izquierda populista personalista hasta el delirio. En fin, yo no creo que Xóchitl crea en esos adefesios de la derecha, pero siento que ella no quiere quedar mal con su partido, el PAN, pues sí, no quedando mal con su partido, ya sabemos cómo va a gobernar no quedando mal con el PAN, pues no estoy de acuerdo.
¿Nunca ha habido políticos buenos contra malos? Sí. Simplemente hay que votar porque consideramos los menos peores. Yo siempre me he equivocado. No sé si ha habido buenos. Mandela, Zelensky, Cárdenas, Lincoln, Juárez. Y en todos los países debe haber, a ver, no me sé todos los países, pero sí hay políticos buenos y políticos malos, pero claramente. La reinserción social es real o efectiva, en la mayoría de los casos sí, en algunos casos no, y en los casos en que es imposible, para los cuales existe la prisión perpetua. Yo espero en México otros 6 años de progreso y, por supuesto, la disminución de la inseguridad y la desaparición del PRI. La disminución de la inseguridad no se va a dar si no hay una reacción distinta a lo que se ha hecho hasta hoy, pero bueno. Tengo un superchat, muchísimas gracias. Mira, sí, no está siendo aclarado. David del Castillo dice que el que dijo que caiga España ya le levantaremos nosotros fue Montoro, que no ha acabado en la cárcel. El que está en la cárcel es Rato, sí, con el otro, con Bárcenas. Montoro no está en la cárcel, pues debía estar. Pero sí lo confundí con Rodrigo Rato, efectivamente. Hola Mauricio, ¿qué recomendarías para hacer entrar en razón a los jóvenes de izquierda, en la cual milito, que apoyan a Hamás y que piensan que son los héroes defensores de Palestina? Bueno, que lean su carta fundacional. Su carta fundacional no es la defensa de Palestina, sino es la destrucción de Israel. Que vean lo que han hecho los 18 años de gobierno en Gaza. En esos 18 años se han dedicado a tener la Sharia como ley, es decir, las mujeres palestinas viven bajo un régimen de Sharia. Los homosexuales no pueden decir que son homosexuales siquiera. Y además se han dedicado a convencer a todos los gazatíes de que deben ser mártires en la lucha contra Israel. No que deben ser libres, no que deben ser dignos, no que deben tener autodeterminación, no que deben ser democráticos y todo lo que queremos que sean. Y que muchos de ellos quieren ser. No, que deben ser shahids, mártires por la causa. Mientras más los niños que mueren shahids son una gloria para los padres. Que lean lo que es el Islam. Lo que es, no el Islam, sino el islamismo, la versión literalista, extrema, radical del Islam. El islamismo que justifica el asesinato de otros musulmanes y de todos los cristianos y de todos los judíos. El islamismo brutal que es antiprogreso esencialmente. Que vean cómo está Irán, que es el principal apoyo de Hamás. Ir contra Hamás no es ir contra Palestina, al contrario, yo creo que es ir a favor del pueblo palestino, que ha sido, los gazatíes en concreto han sido víctimas de Hamás, no están en las condiciones en las que están quienes son gobernados por la Autoridad Nacional Palestina, que es absolutamente legítima y que merece todo el apoyo imaginable. Pero Hamás es el enemigo de los propios palestinos. Y los ha usado como escudos humanos y como carne de cañón, sin que ellos estén de acuerdo. Yo te aseguro que la gente que ha muerto en los hospitales no ha muerto feliz de estar defendiendo los centros de comando de Hamás. No es así. La gran mayoría de la gente quiere vivir y quiere que sus hijos vivan. Y tienen derecho a ello. Y es injusto que Israel los mate. Y es injusto que Hamás ponga el escenario para que Israel, en concreto Netanyahu, los mate, ¿no? Netanyahu está colmándole la paciencia a Estados Unidos, por cierto. Se cae Ucrania, sigue Polonia y demás repúblicas exsoviéticas, sí, fundamentalmente Moldavia y Georgia. Además, luego, y también Turquía, porque el antiguo imperio ruso estaba detrás de los antiguos territorios otomanos. Sí y no tanto. Sí y no tanto. Acuérdate que Rusia pelea contra los otomanos en la Primera Guerra Mundial, contra el Imperio Otomano. Y es la Primera Guerra Mundial la que disuelve finalmente al antiguo Imperio Otomano, con consecuencias aterradoras, por cierto. En TikTok y Twitter hay mucha desinformación sobre esto, y que aparte alientan el antisemitismo. Ese es el otro punto. Es el otro punto que no debería ser. La crítica enérgica a lo que está haciendo Netanyahu no debería convertirse en el odio a los judíos. Es lo que va a pasar en
Argentina recientemente, cuando una manifestación a favor de Palestina se convierte en una manifestación antisemita, donde tienes una mujer con una estrella de David a la que atraviesan con una lanza, unos niños que han sido aleccionados para hacer esto, mueran los judíos. No, oye, no, es que no se trata de eso. Y si ya crees en eso, tú ya te fuiste del lado de Hitler, no del lado de la defensa legítima de los palestinos, que tienen tanto derecho a vivir en paz como los civiles israelíes. Sí, Israel es un error, pero Israel no va a ir a ningún lado. Y los palestinos no van a ir a ningún lado. Netanyahu quiere que los palestinos se sometan a Israel y quiere ocupar los territorios palestinos militarmente. Los 3 enclaves palestinos. Y es inaceptable. Jamás quiere echar a todos los israelíes al mar y ocupar todo el espacio de Israel. Igualmente inaceptable. Ahora van a decir que soy sionista o que soy pro-palestino o pro-Jamás o alguna cosa estúpida así. Que son las conclusiones que saca la gente cuando no quiere pensar. Bueno, vamos a hacer algo más ligerito, ¿no? Porque ya solo nos queda una hora. Vamos a ver una receta para ver ovnis. Miren, yo sé que hay gente que quiere ver ovnis y cree que cuando ve ovnis lo que está haciendo es ver naves extraterrestres tripuladas por seres inteligentes que vienen de otros sistemas solares, si no es que de otras galaxias, violentando todas las leyes de la física que conocemos. Y que no parece que vayan a cambiar. Pero hay gente que quiere ver ovnis. Entonces resulta que se hizo un pequeño estudio sobre dónde y quién y cómo se ven los platillos volantes, para que usted quizás pueda también ver platillos volantes. Entonces, este es un resumen que tenemos aquí rápidamente de los avistamientos de ovnis entre 1906 y 2014, la mayoría de los cuales posteriores a 1947, ya lo sabemos, al caso de Kenneth Arnold. Entonces, vean ustedes dónde se ven ovnis. Estados Unidos sobre todo, en el Reino Unido sobre todo, hay en algunas zonas de México, en algunas zonas de Puerto Rico, en el sur de Australia, hay puntitos por ahí perdidos, pero fundamentalmente todo lo encontramos en Estados Unidos y en una parte del Reino Unido, ¿no? Bueno, de Francia está ahí. Creo que no sé si es Francia o es Bélgica ya. Bueno, esto es. Ahora, ¿qué tienen en particular esos lugares? ¿Por qué los visitan más? ¿Por qué no se muestran? ¿Por qué se esconden, como dirían Lelutier? Porque es el lugar donde más gente cree en platillos volantes y en las visitas de extraterrestres en naves tripuladas por inteligencias que vienen de más allá del más allá. Entonces, regla número 1, si usted quiere ver ovnis y sobre todo si quiere creer que son naves extraterrestres tripuladas por inteligencias alienígenas, naves extraterrestres tripuladas por inteligencias Netai, se podrían llamar naves extraterrestres tripuladas Netai, sí, naves extraterrestres tripuladas por inteligencias alienígenas Netia, qué mal, qué feo, eso suena mejor ovni. Si usted quiere verlos, primero tiene que creer en ellos. Es decir, si usted no cree, usted ve la realidad de nuestros alrededores y dice, pues es muy difícil que nos visiten, más que nos estén visitando todos los días, y que todos quieran hablar con el tonto del pueblo y no quieran hablar, no sé, con Feynman o con Hawking o con algún premio Nobel de Física o algo así, con un escritor de ciencia ficción famoso, no. Bien, los ve el tonto del pueblo, siempre visitan al tonto del pueblo, tienen mucho cariño. Si usted piensa así y lo encuentra ilógico este rebambaramba de visitas extraterrestres, pues no va a haber muchos. Porque sobre todo cuando lo vea dice, igual es un árbol, ¿qué será? ¿Parece un avión? Pues igual es un avión. No puede usted decir, Dios mío, una civilización extraterrestre se me ha aparecido aquí porque esa cosa no sé qué es. No olvide usted que ovni significa objeto volador no identificado. Si usted ya lo identificó como nave extraterrestre, ya no es un ovni. Es un ovni. Bueno, entonces,
Regla número 1. Tiene usted que creer en ellos. Firmemente. Con todo su corazón. Sí, tienen que estar viniendo los extraterrestres. Es imposible concebir que no vengan. Y si usted cree que el mundo y el universo están limitados por su pobre imaginación, pues entonces usted puede creer en ovnis y entonces los va a empezar a ver. Pero hay más. Si esto solo bastara, todos los creyentes habrían visto algo. Y no, yo conozco a muchos creyentes que no han visto algo. Se requiere otra cosa, y esto viene de una gráfica que se publicaba en estos días y que es la siguiente. Son los avistamientos de ovnis en los Estados Unidos por hora del día de 2000 a 2014 y por 100,000 personas. Bueno, el porcentaje más alto de avistamientos de objetos voladores no identificados, aunque los identifique después caprichosamente el observador, se dan en las horas de beber, no en las horas de trabajo, en las horas de descanso. Es decir, de aquí podemos concluir con cierta certeza que si usted quiere ver ovnis, necesita una segunda característica, necesita cumplir un segundo requisito, y ese segundo requisito es beber. Si usted ve más ovnis. Ve ovnis. No bebe, no ve. No bebe, no ve, ve. Ahora, le conviene vivir en el oeste de los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Washington, donde más de 50 de cada 100,000 personas dicen que han visto algo raro. En MT, ¿cuál es? Montana, entre 40 y 50. Luego tiene usted ya pues, a Oregón y a Arizona, Nuevo México, Idaho y el de allá arriba no recuerdo cuál es, que tienen entre 30 y 40 avistamientos por cada 100,000 personas. Pero si usted se va a Texas, Oklahoma, Kansas y estos otros que no sé, Alabama, Georgia, pues ahí solo 10 o 20, de 10 a 20 de cada 100,000 personas tienen la gloria de ver una nave extraterrestre, un ovni. Entonces ahí tiene usted dos características fundamentales. Tiene que creer vivamente que hay ovnis y tiene que beber. Yo supongo que mucha gente no bebe y que a la hora de beber, donde hay una botellita, también maliciosamente hay que decirlo, no tienen botellita, no beben. En ese sentido son como yo, pero consumen otras cosas y en ese sentido no son como yo, que soy totalmente sano, qué barbaridad. Pero bueno, pues pueden usar cannabis, metanfetamina, LSD, psilocibes, STP y una enorme cantidad, una panoplia de sustancias para freírse el cerebro que nos ha dado la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Lo que tenemos que cargar, Dios mío, y los muertos que tenemos que enterrar algunos, que a mí me ha tocado enterrar a más de uno. Los que no beben, pues también, yo supongo que si le ponen alguna otra sustancia psicoactiva, psicodisléptica y probablemente dañina al final para su cuerpo, también tienen mayores oportunidades de ver ovnis. Entonces ahí en las horas de beber, pónganle las horas de buscar paraísos artificiales a través de sustancias que no deberían estar dentro de su cerebro y que usted mete creyendo que le hacen bien. Y entonces va usted a ver platillos volantes. Si no, difícilmente. Fíjese usted que desde que tenemos estos telefónicos, le tomamos fotos a la comida, nos hacemos selfies absolutamente innecesarios. Ya ni le cuento los que somos fotógrafos, nos andamos sacando el teléfono. Ay, mira una bruma, ayer entró bruma por el mar, ay, fotos a la bruma, es blanca. Y ahora no hay fotos de ovnis. Cuando yo era jovencito y estaba trabajando en contactos extraterrestres, llegaban una multitud de fotos de ovnis, ya no sabíamos los trucos, ¿no? Una vez publiqué una que era un reflejo de un foco en la ventana, era muy fácil. Yo he hecho muchos experimentos para demostrar cómo se hacen ovnis, ¿no? O sea, cómo se hacen objetos voladores que los tontos identifican como naves extraterrestres tripuladas. Pero veían un montón, lo que nunca te traían eran los negativos, siempre se los comía el perro.
o se los robaban los hombres de negro, o habían desaparecido misteriosamente de la caja fuerte en la que los habían guardado. O sea, trucos fotográficos. Pero ahora no, ni siquiera ahora que hay Photoshop, inteligencia artificial y demás, es fácil que te llegue alguien, ay mira, tengo fotos del ovni, pues, tienes fotos de adentro, tienes fotos de los aliens, nada de eso. Pero si usted bebe y cree firmemente, usted va a poder ver ovnis, y esa es la receta que le damos, y se la damos gratis. Quiero contar una cosita que me pasó. Mauricio, ¿cómo debería abordarse el problema de la prostitución en México? Como siempre debe abordarse el problema de la prostitución. Primero que nada, no llamándole prostitución a la trata de personas. Es decir, atacando con toda la fuerza de la ley la trata de personas, que no es prostitución, es esclavitud. Se llama esclavitud sexual. Un esclavo en el campo no lo llamas un agricultor, lo llamas un esclavo del campo. Una mujer que se prostituye obligada como esclava no es una prostituta, es una esclava sexual. Bueno, primero es luchar en contra de la trata. Es decir, salvar a todas las mujeres que ejercen la prestación de servicios sexuales involuntariamente obligadas por la violencia. Y que en México es muchísimo, sobre todo porque es una de las grandes fuentes de ingresos de la delincuencia organizada. Y, por supuesto, poner los elementos necesarios para prevenir que otras mujeres, y no solo mujeres, pero fundamentalmente mujeres, sean captadas por los grupos de trata de personas. Esto implica combatir a los grupos de trata de personas, meterlos a la cárcel y ofrecerles a las mujeres oportunidades para que detecten cuando están a punto de ser captadas, secuestradas. Le prometió matrimonio y se la trajo a México y la tiene trabajando en un establecimiento de estos. Eso es uno. Combatir y prevenir la trata de personas. 2, darles a las mujeres que ejercen la prostitución la posibilidad de dejar de ejercerla. Es decir, que si no están siendo objeto de trata, pero sin embargo lo hacen porque no les queda de otra, pero no tienen otras oportunidades, darles las oportunidades necesarias para que puedan salir de un trabajo que no les gusta. Y 3, aprender a respetar, apreciar socialmente y defender a las mujeres que deciden dedicarse a esto porque les da la gana y tienen derecho a hacer de su propio cuerpo lo que les dé la gana. Y dejar de lado la idea de que la prostituta es socialmente inferior, es despreciable, es mala persona, es menos mujer que las otras y todas las barbaridades que en México tradicionalmente se han dicho respecto de las mujeres que se dedican a la prostitución, y aprender a darles el mismo respeto que hemos aprendido a darles a las mujeres, a los homosexuales, a los heterosexuales, a los subsexuales, a los infrasexuales, a los multisexuales, a los transexuales, a los bisexuales y a los sexuales. Es un trabajo y si alguien lo quiere ejercer, está en su absoluto derecho, creo yo. Porque creo que si tratas de liberar que la mujer haga con su cuerpo lo que quiera, no puedes llegar y luego decirle, ven, sí, pero eso no. Porque yo sé mejor que tú qué tienes que hacer con tu cuerpo. Entonces, bueno, más o menos ese sería el abordaje que yo haría. En México yo creo que el problema de la trata ha crecido de una manera, si existía, yo lo conocí y lo combatí dentro de mis pequeñas posibilidades cuando estuve en el Comité de Seguridad de la Delegación Cuauhtémoc durante el año y medio que Cárdenas estuvo en el gobierno de la Ciudad de México. Me pidieron que participara yo en el tema de la seguridad y yo participé sin sueldo siempre, voluntariamente, como presidente del comité del barrio de la Roma Sur, y me tocó enfrentar el tema de que en la zona de la Roma Sur había mucha prostitución nocturna, ¿no? Y a veces conciliar los intereses de las chicas o de los chicos con los vecinos, y en otras ocasiones pues, buscar la forma de liberar a quienes estaban siendo francamente esclavizadas. Entonces,
no cambio mi posición, que era la misma, y creo que se ha sido la misma de toda mi vida. Gracias a André por recordarles el like. Sigo sin saber cuál es tu apellido. Alguien me dijo que México no permite que las personas renuncien a su nacionalidad. Por eso, por ejemplo, al hacerse alemanes, los mexicanos pueden tener doble pasaporte a diferencia de otras nacionalidades. No, lo que hay es tratados de doble ciudadanía. Los países que tienen tratados de doble ciudadanía la respetan. Hay países que te exigen renunciar a tu nacionalidad para adoptar la de ellos. Y sí los hay. Y no es que México te lo permita o no te lo permita. O sea, tú tienes derecho a renunciar a tu nacionalidad también, por supuesto. Yo nunca lo haría. Pero aprovecho que España y México tienen un tratado de doble nacionalidad. Bueno, hay una cosita que me interesó mucho y que me parece reveladora sobre todo, y entonces pues, vamos a hablar de ella. Es el buenismo libertariano, o como yo diría con más precisión, el buenismo libertarado. Y básicamente les voy a leer un intercambio que tuvimos en los comentarios de este bonito canal que tienen ustedes aquí. Y es una cosa que tuve con un señor que se hace llamar, no sé si se llama así, pero bueno, aquí se los presento, el señor Samuel Valencia Perdomo 837, con esta carita, que me reclamó un tanto airadamente que yo hablaba mal de los libertarianos. Porque yo decía que el libertariano no concibe la solidaridad como algo necesario, que el egoísmo es lo fundamental. Es decir, son mis intereses los que debo defender por encima de todo. Pero Samuel me dice lo siguiente. Dentro de la concepción libertariana hay espacio para la solidaridad social a través de aportes personales o corporativos voluntarios, o mediante la acción a través de fundaciones privadas sin ánimo de lucro. Generalmente se usan para evadir impuestos, pero es otra cosa. En el carácter de voluntaria se diferencia con la concepción estatista, donde la solidaridad es reglamentaria y forzosa, y la definen políticos que pueden ser honestos y con sentido común o ineptos y corruptos. Sí, bueno, también los empresarios pueden ser honestos y con sentido común e ineptos y corruptos, ¿no? No es un argumento. Hay muchos ejemplos de fundaciones de ayuda social en las sociedades capitalistas donde los aportantes definen y deciden a qué personas o grupos ayudar o cómo. Eso no les gusta a los políticos porque no pueden sacar pecho con esfuerzos y recursos ajenos y tampoco pueden triscarse su porción. O sea, ya asumiste que todos son malvados. Y a los que no somos políticos y no me gusta tampoco eso, ¿qué? ¿Crees que yo me trisco mi porción o cómo va esto? No hay que ser tan simplistas solo porque deliramos por las sociedades burocratizadas controladas por castas populistas. O sea, tú ya dijiste que todo Estado que tenga un interés y una vocación de servicio social es una sociedad burocratizada controlada por castas populistas. No. Pero eso es lo menos relevante. Siempre van a hablar mal de la izquierda, pero lo que me gustó fue cómo se descaró sin darse cuenta. Y respondí, qué interesante manera de disfrazar el egoísmo de altruismo. Los que tienen recursos, llamémosles alfa, estás diciendo, seleccionan qué es lo que a ellos les da la gana darle a los que no lo tienen. Los despreciables beta, los pobres, las chusmanas, perrada, las masas mal bañadas. Y estos deben conformarse porque no pueden comprar lo que necesitan o desean o les conviene. No pueden decidir. Deciden, los de la fundación. Así, una fundación puede dar comida mientras indoctrina religiosamente. Y como es privada, nadie le puede pedir que sea justa. ¡Qué bien! Luego los alfa eligen a quién de todos los beta les da lo que se les ocurre. Yo tengo aquí en esta ciudad un alfa así. Tiene una supuesta fundación que se llama Ningún Niño Sin Cenar. Es una idea muy bonita. Había, en los momentos en que la crisis económica de 2010 se puso fea, pues había niños que se iban a la cama sin cenar. En un país del primer mundo, joder, te cabrea. Bien.
En la realidad es ningún niño blanco sin cenar. Cuando los gitanos van a pedir apoyo a esta fundación, no se los dan. Como es una fundación privada, puede elegir no darle apoyo a los gitanos o a los latinoamericanos o a los negros, a los subsaharianos, a los marroquíes, a los rumanos, a los albaneses, a la gente de color raro. Porque una fundación privada, como nos dice nuestro amigo el libertariano, los aportantes definen y deciden a qué personas o grupos ayudar y cómo. O sea, ¿qué les voy a dar a quiénes? Yo solo ayudo blancos. Yo solo ayudo españoles. Hay un grupo nazi, precisamente en Madrid, se llama Acción Social, tenía un nombre que se ponían social de apellido. Y por ejemplo repartían comida, pero solo a los españoles. ¿Eso es solidaridad? No, hijo mío, es nazismo. Y le digo, qué bonito, eso es mucho mejor que un grupo electo democráticamente con la sociedad de expertos que hay en todos los gobiernos averigüe qué desean, necesitan o les conviene a los beta, a los pobres, a las masas, que no son beta, en realidad, porque en esta concepción de la ciudadanía son iguales a los alfa. Creemos nosotros que todos somos iguales, somos raros. Y tomen el dinero de los impuestos para darles a todos lo que desean, necesitan o les conviene, dentro de los que alcancen los impuestos, aunque a los alfa les cabree, porque luego uno atiende a personas de color, de la religión o la posición política incorrectas, los que votan y no votan por ti, porque tú no miras el carnet del partido político ni les preguntas a qué partido votan para darles de comer a los niños. Pero la fundación privada sí puede preguntarles y negarles la ayuda. Y todavía crees que has defendido tu posición cuando la has exhibido en todo su horror antisocial, egoísta, manipulador, explotador y arrogante. Y claro, el día que la fundación de los alfa se cansa, que se jodan los beta. Es mucho mejor que cuando se cansan se les diga, no puedes, si la necesidad existe, tenemos que seguir ayudando. Que si los alfas se cansan de ayudar, podamos decirles no. Mientras haya pobreza necesitamos seguir luchando contra la pobreza y si te cansaste me da igual, pagas tus impuestos y los aplicaremos a eso. Uy, no, qué horror estatista. Y precisamente ayer el secretario general del Partido Socialista de aquí de Gijón, que es un amigo mío, lo hemos entrevistado aquí, Moncho García, que ahora es diputado ante la asamblea de la Junta General de aquí de Asturias, les explicaba a la derecha sobre su horror a las cuestiones sociales. Las personas que no tienen privilegios necesitan tener derechos para salir adelante. Porque estos siempre hablan de cómo usan sus privilegios, pero se les olvida que son los otros los que tienen derecho a ser considerados como ciudadanos respetables por parte del Estado y merecen todo el apoyo necesario para dejar de ser ciudadanos de segunda clase. Así que defendiendo el libertarianismo, lo que has hecho, hijo mío, es hundirlo. Y bien, ¿no? ¿Qué más me dicen? ¿Qué opinas sobre José Carlos González Hurtado, señor que anda inundando las redes sociales diciendo que la ciencia demuestra que Dios existe? que no sabe ni lo que dice. Gracias a Adrián Tirado por el superchat. Mi papá recuerda con cariño sus desayunos de las primarias, fíjate. Cuando había desayunos escolares. Es que... ¿Viste la película de La Zona de Interés? No, no la vi. ¿Qué más dice? Bueno, la referencia de Lelutier, bueno, es que... ¿La secta de Obrador cree en los extraterrestres humitas? No lo sé. Yo conozco gente que cree en la homeopatía y que cree en muchas patrañas de los que están allí. ¿Cuál es su visión de las obras de ciencia ficción de Angélica Grodischer y Úrsula Le Guin, denominadas por algunos como ciencia ficción social, con lo poco o nula ciencia natural o exacta? Sí, ciencia ficción social. Úrsula Le Guin nunca me gustó, fíjate, no me logró enganchar al asunto de ella. Angélica fue mi amiga. Angélica tiene una
Un ejemplo literario brutal en las primeras páginas de Calpa Imperial, de ese libro de cuentos maravilloso que hizo Angélica, que fue por el que yo la conocí, y me acerqué a ella una vez que visitó México, y luego volvimos a vernos, y luego cuando estuvo aquí en España la última vez, yo presenté su último libro, el último libro pues que publicó aquí en España y que vino a presentar, no sé si tuvo otros. Angélica me parece una fina estilista del lenguaje, por decirlo, con esta forma de decir las cosas muy anticuadas, ¿no? Angélica te escribe párrafos que te dan una envidia horrorosa como escritor. Son las primeras 3 páginas de Calpa Imperial, que no tiene una coma ni un punto, y sin embargo no tiene un solo error. Y se puede leer y se puede entender perfectamente sin una coma ni un punto. Cuando te das cuenta de lo que estás leyendo, dices tú, este es un dominio del lenguaje absolutamente admirable. Yo sé que Angélica, porque lo comenté, la entrevisté en alguna ocasión y hablamos mucho del tema, ella escribía en lápiz y a mano. Dice, cuando terminaba ponía el manuscrito y empezaba a reescribirlo a lápiz y a mano. Cuando tenía la segunda versión del manuscrito, sacaba la máquina de escribir, o luego después supongo el ordenador, la computadora o el computador, y ya lo pasaba en limpio y lo iba reescribiendo por tercera vez mientras tecleaba. Ese era su método de trabajo. Cada quien tiene un método de trabajo distinto, entre los escritores. Pero a mí siempre me gustó leer a Angélica, siempre me ha gustado leerla, me embeleza como escritora, me cuenta muy bien las cosas, tiene unas no metáforas, tiene unas formas de describir las cosas que verdaderamente te transporta a aquello que está describiendo. Entonces me gusta mucho. Y con Úrsula Le Guin lo siento mucho, sé que es una gran escritora y sé que es muy famosa y todo, pero nunca pude con ella. Dicen que es brillante lo de la prostitución. Gracias, David. Gracias, Víctor. Sí, hay gente que se mosquea con lo que he dicho. De hecho, mi propio partido, mi partido, el feminismo en el Partido Socialista Obrero Español, es abolicionista, pretende que se haga ilegal la prostitución, y yo siento que es una forma, por supuesto, de empeorar las cosas. Y es una falta de respeto a las mujeres que son vocacionales. Si no lo llevan a los extremos, si se limitan a la lucha en contra de la trata, sobre todo, yo estoy absolutamente con el partido, pero en eso sí he tenido discusiones al respecto, no lo crean ustedes. Los nazis de Madrid son los de Hogar Social, efectivamente. Chítiva. Yo pensé que no se podía renunciar, a mí me tocó renunciar a la nacionalidad colombiana para recibir la alemana, probablemente porque Alemania no tiene tratado de doble nacionalidad con Colombia, ¿no? Ya hablé de Cayetana, lo tienes que ver. Parte favorita del libro, Soy Leyenda. No sé, es una de mis novelas favoritas de toda la historia de la humanidad. En serio, es una de mis novelas favoritas de toda la historia de la humanidad. Bueno, pues vamos a una cosa que me pareció rara, por lo menos, pero van a ver por qué me pareció rara. Pasear una efigie de un Cristo para que llueva. Bueno, resulta que en Barcelona sacaron a pasear a un Cristo con el objetivo de que lloviera. Ya sé, ya nos reímos el otro día de los que el episcopado español dijo cómo rezar para que lloviera. Y algunos creerán que llovió porque rezaron. Pero bueno, la historia es la siguiente. En el casco histórico de Barcelona, el Santo Cristo de la Sangre, siempre les da por lo sanguinario, recorrió después de 80 años las calles del casco histórico en una procesión para pedir la lluvia frente a la sequía que atenaza a Cataluña desde hace meses. Y esta es la procesión en cuestión, la procesión que sale desde la Basílica de Santa María del Pi, cosa que no ocurrió desde 1945, y recorrió las calles de Ciutat Vella, la ciudad vieja, el casco histórico,
de Barcelona en una rogativa para pedir la lluvia, y llovió. Bueno, eso cuentan. No es así. Es muy bueno, me encantó. El sábado fue el día más lluvioso de los últimos 6 meses, dijo, con casi 100 litros por metro cuadrado en la zona norte de Montseny. La zona norte de Montseny no está en el centro de Barcelona, pero en Barcelona llovió todo el día, con una tregua que coincidió con el momento de la procesión. No. Primero que nada, si llovió antes, sales en procesión para pedir que llueva, pues ya para qué, ¿no? Pero no hubo una tregua en el momento de la procesión, sino que hubo una procesión en el momento en que dejó de llover. Pero como lo cuenta el periódico es maravilloso. En Barcelona llovió todo el día, con una tregua que coincidió con el momento de la procesión, organizada por el Secretariado Diocesano de Cofradías y Hermandades y el Consejo General de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Barcelona. El de Hermanfrías y Cofradades también creo que iba a participar, pero no pudo por cuestiones de trabajo. No me río de las creencias de la gente. A ver, cuando no sabíamos cómo llovía, sacabas a la Virgen a ver si... Pero lo que me llama la atención, y quisiera yo desentrañar con toda seriedad, es cómo los creyentes consideran que se establece la comunicación con la deidad. Si Dios está en todas partes, y si estuviera aquí probablemente me soltaría un soplamocos de consideración, me aflojaría un par de muelas y todo eso. Cuando tú quieres algo, le pides a Dios, pero hay un problema. Dios se supone que sus designios son inescrutables y son absolutos. Dios sabe lo que hay que hacer, sabe lo que tiene que pasar. Y lo hace sabiéndolo todo, siendo todo bueno y siendo todopoderoso. Tú le estás pidiendo que cambie de opinión. Es raro, ¿no? Oye, tú no quieres que llueva. Oye, no, en serio, vamos, sé bueno, anda. Y que una deidad todopoderosa, omnisciente, omnipresente, omnibenevolente, llegue a la conclusión de, bueno, como me lo están pidiendo, vamos a hacer que llueva. No suena propio de una entidad, de una deidad como la que nos presentan, con el poder de crear el universo, básicamente, ¿no? O sea, a partir de ahí ya cualquier cosa es un truco menor. Creó el universo, wow. Pero si todos nos reunimos y pedimos, es más fuerte, es más posible que convenzamos a Dios. ¿Ven? Ya si partiste de la premisa de que se puede torcer la voluntad de Dios con una oración, pues la oración de muchas personas igual aumenta la potencia de convencimiento de la oración. Pero sacar a pasear una efigie en madera de un Cristo en las condiciones en que habitualmente lo tenemos, es decir, crucificado, sangriento, muerto o en una agonía horrorosa, y sacarlo a pasear por las calles de la ciudad, ¿cómo es que efectúa una influencia tal sobre la deidad que hace que llueva? O que salve la vida de una persona, o que logre que gane un partido de fútbol el Guadalajara y no el América, o el Barça y no el Real Madrid. ¿Cómo creen ellos que es el mecanismo mediante el cual un Dios todopoderoso, que lo sabe todo, que es todo bueno, cambia de opinión? Se altera el designio de la deidad. Por un lado, a mí me parece una falta de respeto al concepto mismo que has generado de la deidad. Yo no tengo ninguno, pero al que tú has generado me parece una falta de respeto. Y segundo, me parece que falta una mecánica. ¿Cómo se da eso? ¿Cuál es el proceso mediante el cual la oración hace que la deidad haga o deje de hacer o cambie? ¿Puede cambiar la deidad o el destino está escrito? Yo no lo sé, pero mi hijo me preguntaba, hablaba con mi hijo del tema hoy.
hablábamos del tema del suicidio, no me acuerdo por qué. Y entonces, sí, porque hablábamos de Van Gogh, porque vamos a ir a ver unos cuadros de Van Gogh. Y hablábamos de que se suicidó, y por qué se suicidó, porque sentía que era una carga financiera para su hermano que acababa de tener a su hijo y tal y cual, pero que entonces esa iglesia maravillosa de Auvers-sur-Oise, que pintó, es una gloria de iglesia, no le quiso hacer un funeral porque se había suicidado, y el suicidio es un pecado mortal. Y entonces, bueno, otra iglesia le hizo un pequeño funeral en otro pueblo, y luego ya lo enterraron primero en el asilo de Auvers-sur-Oise, ya luego su cuñada unió a él y a su hermano y los enterró juntos, si mal no recuerdo, en París. Entonces mi hijo preguntaba por qué era pecado el suicidio. Yo le decía, porque se considera que el dueño de tu vida, el que te dio la vida, es Dios, y por lo tanto solo Él puede decidir cuándo termina tu vida. Tú no puedes imponerte a la decisión de Dios suicidándote. Estás yendo en contra del dueño de tu vida, el único que tiene derecho a decidir. Pero entonces viene el problema de que si Él decidió que tú te suicidaras, si Él lo decidió, entonces estás haciendo su voluntad, porque no puedes actuar en contra de la voluntad de Dios. Lo puede todo, es omnisciente, omnipotente y omnibenevolente. Si no quiere que te suicides, no te suicidas. Si te suicidas es porque quiso, entonces fue su voluntad. Y mi hijo me miraba como, ajá, es lo que creen. Es lo que me gustaría que ocasionalmente algunos se pusieran a pensar cuando pasean efigies de madera para que llueva. En fin, ¿qué puedo hacer cuando mucha gente que me rodea, incluido amigos, han caído en la creencia en conspiranoias? Nada. No creo que se pueda hacer nada porque la gente está convencida. Se puede prevenir la creencia en conspiranoias difundiendo lo absurdas que son las conspiranoias, ¿no? Pero al que ya está convencido, se apuesta mucho de la vida, de la emocionalidad de uno en una creencia así. De verdad. Chitiva, mira. Dice, cuando tú hablas sobre la identidad me siento menos culpable de haber renunciado. A ver, es que no renunciaste a nada. Lo que te dio Colombia, la parte de ti que es colombiana, la forma de hablar, los gustos gastronómicos, la cultura, probablemente la literatura, las amistades, los paisajes, todo aquello que es Colombia, que no es una nacionalidad, que no es un país, que no es una nación. Sí, se delimita como nación, pero la nación es todas las experiencias que te da su realidad, su geografía, su gente, sus animales, sus seres vivos, todo, sus costas, sus montañas. No renunciaste a eso, renunciaste a un pasaporte que es absolutamente circunstancial, absolutamente circunstancial. Mira, mis dos hijas nacieron en México, son mayores. En el 97 vinimos a España y las traje aquí y fuimos al pueblo de mi abuelo, que ya la casa del abuelo pues no existe, fue derrumbada y se construyó ahí una casa para unos señores que los usan de fin de semana. Pues, estos pueblos se funcionan mucho así, como lugares de fin de semana para quienes viven en las ciudades. Pero el hórreo, es decir, esa especie de granero de cuatro patas asturiano, no se puede tirar porque tiene un valor histórico, está protegido históricamente los hórreos en Asturias. Entonces las llevé al hórreo, que se supone que fue el de mi abuelo. Y les dije, ustedes salieron de aquí, ya saben de dónde salieron. Ahora el mundo es de ustedes. Pueden vivir donde quieran. Patria es el lugar donde te ponen de cenar, para empezar. Pueden vivir donde quieran, pueden estar donde quieran, pueden hacer lo que quieran. El mundo no está delimitado por fronteras para uno que no cree en las fronteras. Mis dos hijas viven en Canadá. Está casada con un chico que es de origen, no me acuerdo, creo que es serbio. Pelirrojo enorme el tío.
Y otra está casada con un chico que es medio, no sé de qué parte de Europa, y de una madre japonesa. Viven en distintos lugares de Canadá. Pueden decidir vivir mañana en Alemania o en Tuvalu, en Australia, en Colombia, da igual. No se renuncia a una nación al renunciar a una nacionalidad, se renuncia a la burocracia del pasaporte. Pero nuestra experiencia vital está dada por otras cosas, ¿no? De nuestra nación y de la que no es nuestra nación. ¿Por qué voy a hacer menos las maravillosas experiencias que puedo vivir en Londres por el solo hecho de que no soy británico? No, lo siento. Eso es parte de la experiencia humana y por lo tanto es mía. Y si no les gusta a los británicos, se joden. Y si no les gusta a los parisinos que yo visite París y me guste París, o a los romanos que yo visite Roma y lo considere parte de mi legado, o que vaya a Chichén Itzá y lo considere parte de mi legado, es problema de ellos, no mío. Yo tengo toda la experiencia humana a mi alcance y puede conformar la suma de la experiencia que tengo como ser humano, lo que me construye emocional, intelectual, socialmente. Ay, no puedo ser tu amigo porque tú eres argentino, palestino, judío, negro. Es totalmente absurdo. Así que no. Por eso digo que la identidad es idiota. La identidad la construye uno dentro de sí mismo, pero tiene que partir de darse cuenta que es igual a todos los demás. Así que no eres culpable de renunciar a nada. Lavar el coche también suele funcionar para que llueva. Es como cuando el faraón ordenaba que subiera el Nilo. Claro, el Nilo subía exactamente cuando le tocaba subir en el deshielo de las fuentes del Nilo, sí. Esto es bueno. Tony Luis, a Dios le debe haber llegado un mensaje hackeado porque estuvo lloviendo 4 días en Buenos Aires. O le anduvo mal el wifi. Pues sí, el wifi. No vi a nadie, como dice Pavlov Tirso. No veo que tenga relevancia el origen de un delincuente cuando tenemos tantos delincuentes locales. Haces llover o te volvemos a clavar, joder, no sean malvados, hombre. Dicen que los inmigrantes somos extranjeros en 2 países. Pues, mejor seamos extranjeros en todos los países o seamos ciudadanos de todos los países. Y bueno, 21:38, voy a contar una historia más o menos. No, esta. Rápidamente. Ustedes vieron, primero la presentación y luego ustedes vieron. Estas son nuestras crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. Y por supuesto está mal el letrero. Entonces, como voy a mejorar el letrero, lo dejamos en letrero. Ustedes seguramente han sabido que hubo un lío con la foto de la princesa consuerte o consorte de Inglaterra, Kate Middleton, que después de estar desaparecida un par de meses después de una operación abdominal, se presentó con una foto hace un par de días que estaba muy manipulada por Photoshop o por inteligencia artificial, pero mal manipulada, horrorosamente mal manipulada. Y se los digo yo que hago mucho Photoshop y que lo sé hacer con precisión. Entonces, bueno, el mundo armó un escándalo, Dios mío, entonces ella dijo, no, es que yo lo edité con Photoshop. Yo sí te creo, te creemos o sí te creemos. No le creemos, no sabemos cómo fue el asunto, esa foto del Día de las Madres, por ahora es Día de la Madre en el Reino Unido, es acerca del Día del Padre por aquí, es muy raro todo. Pero lo que ustedes no han visto son los votantes de inteligencia artificial de Donaldo Trompetas, de Donald Trump. Donald Trump es un racista de mucho tiempo. Cuando él gastó dinero en un desplegado en el New York Times hace muchos años, cuando 5 chicos, fundamentalmente negros, había creo que algún árabe y algún latinoamericano, fueron acusados de asesinar, de violar y asesinar brutalmente a una mujer que estaba siendo
jogging que estaba corriendo por Central Park en Nueva York. Donald Trump siempre ha sentido que él es el dueño de Nueva York. Y entonces pidió que se reinstaurara la pena de muerte para estos 5, los Central Park Five, ¿no? Una cosa horrorosa, motivado fundamentalmente por el racismo de Donald Trump, porque los 5 fueron encarcelados y pasaron muchísimos años en la cárcel, hasta que se demostró que tenían razón en lo primero que dijeron, que eran inocentes, que ellos no habían participado para nada en el terrible ataque y sacrificio de esta mujer en Central Park. ¿Donald Trump pidió perdón? No pidió perdón. Pero últimamente dice cosas como, mira, ahí está mi afroestadounidense, ¿verdad? No, eso lo decían los esclavistas, ese es mío, pero no lo puedes llamar así. Ahora dice que los afroestadounidenses lo aman porque él es víctima de una injusticia por los 91 cargos de delitos que tiene en las 6 o 7 juicios que se están llevando a cabo simultáneamente contra él por sus distintos y variadísimos delitos. Cualquiera de esos delitos lo hubiera cometido un demócrata y los republicanos lo estarían despellejando. Pero Donald Trump puede violar, está acusado de violación, no es cierto, está condenado por violación, puede estafar, puede defraudar, puede embaucar a los bancos, puede pagarle a una estrella del porno para que no diga que tuvo relaciones con él, etcétera, etcétera. Puede cometer todos los delitos del mundo y a los republicanos les parece bien. Pero la verdad es que entre las personas negras en los Estados Unidos no tiene mucho tirón. Hay muy pocos republicanos negros. Entonces apareció esto en el mundo de la campaña, ya está la campaña política andando en los Estados Unidos, y aparecieron estas 2 fotografías de Donald Trump acompañado. Hay otra foto donde está acompañado una serie de chicos negros. Pues todo está el de la izquierda, que se supone que trae un sombrero de MAGA, de Make America Great, que le está dando propaganda política muy importante a un señor que está muy bien, ¿no? Tiene un pequeño defecto, no sé si se nota aquí, pero es que tiene 3 brazos. Muy bueno. Sí, tiene un brazo a la izquierda con tatuaje del no sé qué, parece Hello Kitty. Luego tiene la mano derecha con algo, cosa rara con la que va a tomar la página muy pequeña, el portapapeles excesivamente pequeño que le está ofreciendo el otro, y luego tiene un brazo colgado a su derecha, ¿no? Es el hombre de los 3 brazos. El otro, lo que tiene en la gorra no dice Make America Great Again, sino tiene esas letras que se inventa la inteligencia artificial. Si ustedes han trabajado con inteligencia artificial generativa, yo lo he hecho mucho, cuando le pides que ponga un letrero, se lo inventa del todo, aunque le pongas entre comillas, pon Pepe es guapo, y pone, se inventa letras. Y se inventa letras tanto en la gorra como en la que trae en la camiseta ese tío con una bandera de los Estados Unidos muy rara. Y esto es absolutamente de locos. Pero no menos de locos es el otro glorioso trozo de inteligencia artificial con el que nos quieren convencer que las mujeres negras estadounidenses están encantadas con Donald Trump. Y entonces tenemos primero al hombre que está a la izquierda de la pantalla, que tiene un dedo con anillo, pero el dedo es más delgado que los demás dedos y además falta más de medio dedo. ¿Sí? Es así. Ese. Y el índice y el pulgar, ya quién sabe dónde están. Pero la mano que está en el hombro de la chica que está hasta la izquierda, esa es de un hombre blanco que tiene una deformidad horrorosa en toda la mano. La inteligencia artificial sigue teniendo un problema gravísimo con las manos, no sabe hacerlas. Siempre que se le pide algo, no le pidas manos. Yo por eso, para probar cómo va avanzando, hace mucho tiempo que a las inteligencias artificiales, yo trabajo sobre todo con Night Café y las varias opciones pues, de programas que tiene el Night Café, le pido una persona tocando un violín azul realista. La gente me la pone azul. Los violines nunca son realistas y tocarlos con los dedos, con las manos es de locura. Las manos son una de las cosas que cantan muchísimo en la inteligencia artificial. La mano de Donald, es que la mano derecha es de Donald Trump, pero deforme.
La mano izquierda, que está en la chica que tiene la camiseta negra, es aún más deforme y tiene una especie como de uña lateral rara. Los letreros también son absolutamente imaginarios y hay otros errores que varias personas han ido encontrando de lo absolutamente inaceptable, delirante, que es esta supuesta fotografía de Donald Trump celebrando la Navidad con un montón de personas de color negro, como dicen Lelutier también, con una sobrina negra. Cuando le preguntas, oye, ¿tú eres de color? Soy negra. Bueno, entonces eres una afroamericana y soy haitiana. En tu caso seré franco-africana. Vale, entonces eres negra. Es negra. Y aquí pues estaban celebrando la Navidad un grupo de ciudadanos negros con Donald Trump. Que se lo crea su tía. Esto es... Ok, si esto es lo que nos ofrece la inteligencia artificial, hermanitos y hermanitas, no tenemos todavía nada de qué preocuparnos, pero sí tiene que preocuparse Donald Trump, que ha estado acusando al Partido Demócrata de usar la inteligencia artificial para que se vea gordo cuando juega al golf. Hay un photoshopazo donde aparece más gordo de lo que normalmente es, pero es gordo, que no lo puede negar. Así que estas son nuestras crónicas de la inteligencia artificial y cómo se está usando para la propaganda política. El que hizo esto pensó que le estaba haciendo un favor a Donald Trump. Supongo que ya a estas alturas se habrá arrepentido de creer esa idea. ¿Puedes comentar sobre la película War Games? No, porque no la he visto. Si los Central Park eran inocentes. Trump midió 1,90, las mujeres ahí deberían ser de más de 2 metros. Sí, claro. Sí las hay, especialmente los... Sí, bueno, pues serían... Pues que ni la hija de... A ver, espera. Sí, bueno, es que ni la hija de Shaquille O'Neal, ¿eh? Y mira que Shaquille O'Neal es grande. Es grande. Es impresionantemente grande. Nos damos cuenta de lo grande que es Shaquille O'Neal porque el otro día en una pizzería en la que ocasionalmente compramos, que se llama Papa Joe's, aquí es de origen estadounidense, claro, y tenían un shakaroni, una pizza gigante para que comieras como Shaq. Y tenían un Shaq recortado de cartón, y era gigantesco, no lo veíamos, mi hijo jugaba baloncesto, lo veíamos, y eso es grande el tipo este. Luego me enteré por qué estaba, no es que lo contrataran, es que él es dueño en gran parte de la cadena de pizzas de Papa Joe's. Pero sí, efectivamente. Hoy estuvo más quieto el chat, si ya que se están preparando para vacacionar, pues ustedes vacacionen. ¿Por qué se puso esa mujer una camiseta roja en la cabeza? Pues es que la inteligencia artificial es artificial, pues todavía no es inteligente, algún día lo será. Y para terminar, no sé de qué hablar, pero es que tengo 2 cosas, pero bueno, vamos a empezar por esta. Vamos a hacer esta, que se la prometí a un señor al que le tengo yo un respeto muy especial, y es esta sobre acoso de los homeópatas. Miren, ya nos saltamos, no hubo ni galería nocturna, ni historias de la música, que hoy vamos a hablar de Woodstock. En muchos países del mundo, y México es uno de ellos, se está intentando validar las supersticiones médicas como si fueran realmente válidas, es decir, como si tuvieran un valor verdadero para la salud de la gente, que no la tienen, y esto es lo grave. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Se trata de respetar mucho a las culturas originarias que fueron aplastadas, colonizadas, evangelizadas, etc. Y entonces, pues, para mostrar respeto falsamente o equivocadamente, se les dice, ay, tus supersticiones son iguales que el conocimiento científico. Y no lo son. Más respeto es darles acceso al conocimiento científico para que lo usen como quieran. Pero no están muy por la labor de hacerlo quienes salvan a los indígenas en América Latina, en África también. Entonces, al abrir entre eso y el posmodernismo, que le abren la puerta completamente a las creencias irracionales y a las falsas
medicinas, a las medicinas alternativas, que no son medicinas alternativas, no son medicinas, lo que se facilita es que estas personas ataquen a quienes critican con buena razón y con datos sólidos esas supuestas medicinas alternativas. Aquí en España, un abogado, por cierto, ha reunido a varios creyentes, a varios practicantes, a varios millonarios del embuste y ha emprendido ataques contra grupos como la Asociación para la Defensa de los Enfermos de las Terapias, de las Falsas Terapias, no me acuerdo cómo se llama, la APTP. Les han hecho demandas, denuncias, se han tenido que defender en los juzgados, les ha costado dinero, por supuesto, dinero que los charlatanes tienen a manos llenas y que generalmente los que criticamos las estupideces de la medicina alternativa no tenemos, somos pobres. Entonces ha pasado, se han ganado los juicios, pero han costado trabajo y ha resultado enormemente problemático eso. Y entonces, hay un médico que es, aquí tengo su nombre, perdón, lo voy a poner, el doctor Cyriac Avi Phillips, conocido como el doctor del hígado, que es un hepatólogo que se dedica a la lucha en contra de las medicinas alternativas. Porque matan gente, básicamente, no porque sea mala persona. Y el problema es qué tan difícil es hacer esto en un país donde están absolutamente legitimadas por el gobierno a través de un ministerio de medicina ayurvédica y de todas las demás medicinas alternativas que se puede usted imaginar, sobre todo la homeopatía, que la rifa muchísimo en la India. ¿Qué tan difícil es hacer lo que hace el doctor Avi, el doctor del hígado, al que yo conocí por otras cuestiones, que sí, nos seguimos en Twitter? Claro, yo leo inglés, él no lee español, esto se lo voy a pasar, aunque no lo va a entender, pero que entienda que hay cariño. Y hoy le dije que iba yo a hacer esto porque contó lo siguiente. Hace unos años, un practicante de la homeopatía por el nombre llamado el señor Ratish Kumar acosó y hostigó a los miembros del laboratorio analítico asociado a mí porque hicieron pruebas de formulaciones homeopáticas y generaron la verdad acerca de su contenido para mis publicaciones científicas. Es decir, esto lo publicó el doctor del hígado en sus publicaciones científicas, pero estos se fueron sobre el laboratorio. El acoso lo puso en Facebook y le hizo doxing al laboratorio y a sus miembros. El doxing es cuando dan a conocer tus datos privados para hacerte daño. A mí me doxió, por ejemplo, hace muchos años, uno que tenía una de estas páginas web que fue famosa un tiempo y luego ya desapareció. Tuve que cortar mis lazos con ese laboratorio y sus miembros que me habían servido durante muchos años debido a mi preocupación por su seguridad física y mental. Fue difícil. Mi trabajo de análisis sufrió durante meses después de eso. Estamos hablando de un médico que es hepatólogo, pero que al mismo tiempo es investigador. Después de eso, cuando publicamos, y aquí está la publicación en Comunicaciones Hepatológicas, que es una revista muy seria de medicina y registrada en PubMed, cuando publicamos el primer estudio científico sobre formulaciones homeopáticas que causaban daños e insuficiencia hepáticos, la comunidad homeopática decidió atacarnos a mí y a mi instituto. Hablé sobre estos hostigamientos detalladamente y sobre el estudio junto con los medios y se confirmó lo mismo. Lo hice en un vídeo de YouTube con todos los clips o los cortos, capturas de pantalla y evidencia adjuntos a ella, que es y que obviamente no entendemos el idioma, salvo esta parte que es en inglés, pero es que al principio del vídeo el doctor Avi nos pone los deberes fundamentales según el artículo 51 de la Constitución de la India. Y cuidado porque es el artículo 27 de la Carta de los Derechos Humanos. Será deber de todos los ciudadanos de la India desarrollar el temperamento científico, el humanismo y el espíritu de cuestionamiento y reforma. Esto solamente iría totalmente en contra
de la legitimación gubernamental de la homeopatía y la ayurveda. Pero el doctor Avi aquí nos cuenta todo de lo que ha sido víctima, y que no lo estoy contando en español porque no entiendo tampoco el idioma. Y él publica en inglés en Twitter, pero habla en su idioma en la India. Ahora, ese mismo practicante de la homeopatía, el señor Rasish, ha presentado una queja diciendo que he insultado a la homeopatía. O sea, es el ofendidismo woke traído al alternativismo negociante. Y dicho homeópata, junto con el Consejo Estatal de la Homeopatía, porque hay un Consejo Estatal, porque está legitimada gubernamentalmente, procedieron a enviar la queja a mi Consejo Médico, el Consejo Médico del Estado de Kerala para la Medicina Moderna, para que actúen en contra mía. El Consejo Estatal para la Medicina Moderna ahora me ha dado aviso para presentarme y explicarme respecto de los comentarios insultantes hacia la homeopatía y la comunidad homeopática, especialmente con base en una queja pequeña y vaga de un homeópata que en realidad acosó físicamente a los miembros de mi laboratorio y lo puso en Facebook. Y esas capturas de pantalla las tiene el doctor Avi. Supuestamente debo estar presente en frente de un jurado formado por médicos de la medicina moderna y posiblemente practicantes de la ayurveda, la homeopatía y otras medicinas alternativas, para una investigación que abrieron en el contexto de hablar sobre hechos respecto a cómo la comunidad homeopática me estuvo hostigando. Las infracciones que yo cometí no se mencionan. La ofensa cometida y bajo qué reglas se me está dando aviso no son claras. Pero el Consejo de la Medicina Moderna quiere que yo cancele mi atareado trabajo clínico de los lunes y deje a los pacientes que vienen desde muy lejos, dejarlos abandonados y sin ayuda para alimentar el ego de los practicantes de la medicina alternativa. Muy decepcionante. Esta es la tercera vez que tales quejas vagas de la comunidad de la medicina alternativa han sido aceptados por un consejo médico científico únicamente para hostigar a médicos que de buena fe comunican la ciencia. Este informe lo comentó todo, y estoy hablando, este informe es el que veíamos primero. Esta fue la publicación de un periódico de la India contando toda esta historia que acabamos de contar. Estoy hablando con mis abogados para ir a un tribunal de leyes contra el Consejo Médico y su utilización incorrecta y clara de poderes vagos e imprecisos. Y esta es la historia, pues, de cómo se ha hecho esta orden judicial, este requerimiento judicial al doctor Avi Phillips. Esto es una consecuencia posible, perfectamente viable, de que en España, en Francia, en el Reino Unido, en México, en Colombia, en Argentina, donde sea, se le dé a la medicina, a la no medicina alternativa, a la superstición, a las creencias sin base en hechos, en datos y en evidencias, valor estatal. Que se les reconozca como se pretende en México reconocer a las medicinas tradicionales, porque con eso hacemos que se sientan mejor los indígenas, cuando evidentemente se van a sentir mejor si deja de haber tanta mortalidad materno-infantil debido a que no hay médicos, si deja de haber tantas muertes prevenibles por la falta de médicos, de atención médica, de clínicas y de hospitales, sobre todo en las zonas rurales de México. Se van a sentir mucho mejor si tienen medicina, pero nadie quiere gastar en eso, prefiere certificarles al chamán como si fuera médico y luego que el chamán vaya dejando muertos a su paso, pero eso sí, con mucho respeto a la cultura. Y a lo que nos arriesgamos es a que pasen cosas como esto, el acoso de los homeópatas que ya se ha dado en España, que ya se ha dado en Alemania contra el doctor Edzard Ernst también, a quien entrevistamos aquí hace unos años, y es uno de los elementos que hay que tener en cuenta cuando se quiere aplaudir el reconocimiento de la superstición como si no lo fuera, para que alguna persona se sienta un poco mejor de cómo se está sintiendo en su mundo. Y con eso y poco más me voy yo. ¿Qué me dicen? La película No mires arriba, no la vi.
¿En qué mundo futurista te gustaría vivir, Mauricio? ¿Star Trek, Star Wars, Stargate y un Halo? Star Trek. Star Trek, lo hemos dicho aquí, es una utopía socialdemócrata. Estoy completamente de acuerdo con todos los planteamientos de Gene Roddenberry y yo viviría Star Trek, pero sin discutirlo. Poesía medieval, hace mucho hiciste y me acuerdo, sobre todo aquella de buena fe. ¿Cómo podría buscarla? Poesía medieval, pues no sé de dónde la saqué. Pero no, yo soy gente de Star Trek siempre, toda la vida. Me divierte mucho todo lo demás, pero no es lo mismo. Bueno, llegamos al final de esto, como llegamos al final todos los jueves. Soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va desnudo, en su versión de los jueves, que es A Fondo. No, es cierto, es la revista semanal, ya no sé ni cómo se llama esto. La revista semanal. Nos vemos el miércoles en A Fondo, nos vemos mañana, que vamos a comentar en Patreon, en Ahora Música, Helio Color Dream, la otra canción que acaba de sacar The Warnings, pero no la versión grabada, sino lo que presentaron en el crucero de rock en el que estuvieron hace un par de semanas. Vamos a hablar de todo lo que es esa canción, que a mí me parece un clásico instantáneo. Y la próxima semana, el miércoles, tendremos nuestro A Fondo, como todos los miércoles, salvo alguno que nos vamos a saltar con las vacaciones que vienen tanto de Semana Santa como de verano. Y los jueves aquí, salvo que me salte alguno, que también puede pasar. Y entre tanto, mientras todo eso ocurre, pásenlo bien, pórtense bien, quiéranse mucho. Y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.